comenzó como un accidente de tránsito, esos que ocurren en las madrugadas. En este caso, entre un automóvil de alta gama, color blanco, que venía por este lugar y chocó porque tomó de contramano contra una Sandero negra, aquí, justo en este lugar donde estamos viendo. Todo cambió de matiz cuando el hombre reaccionó violentamente, un hombre de la comunidad gitana, bajó de su auto de alta gama y reaccionó de forma violenta. Allí fue cuando tuvo que ser detenido. En el baúl de su auto encontraron dinero y joyas, junto con 2 armas. Luego también llegaron los familiares, que reaccionaron violentamente, tanto contra los periodistas como con la policía. Una cosa, ¿vos querés cobrar? No, quiero que póngala. Sentimos un ruido. ¿A qué hora fue? Y a las 5:30 de la mañana. Salimos a ver qué había pasado y había chocado este BMW con un Sandero que está allá. Había un agente civil que aparentemente eran policías que estaban con el hombre del BMW. Lo esposaron, se ve que por lo que dicen tenía un arma en el interior del auto. Después cayeron otros autos de alta gama que aparentemente son gitanos y se ve que tenían problemas con el periodismo y con la misma policía. José Luis Miguel, en su auto de alta gama, color blanco, circulaba por este lugar. Sí, venía de aquí a 500 metros donde se había festejado el cumpleaños de 15 de su sobrina. Avanzó por esta calle y en lugar de hacer la curva como hacen la mayoría de los conductores, tomó por este lugar de contramano. Aquí fue donde chocó contra la Sandero negra. ¿Qué se encontró en su baúl precisamente? Se encontraron $9.500, varias joyas que eran los regalos que le habían hecho a esta chica, pero también se encontraron 2 armas, una Versa y una Glock, que las tenía guardadas dentro del vehículo, por eso también fue detenido. Eran todos los regalos, eran todas las cosas y quedó, o sea, a esta hora ya está todo aclarado de cómo era todo, que eran los regalos, todo lo que pasa acá a las 6 de la mañana, pusieron armas, cantidad de dólares, de todo, ¿me entendés? Entonces, hoy hasta ahora ya está todo aclarado. En este lugar, sobre la Costanera, es donde se realizó la suntuosa fiesta de 15 de la comunidad gitana, que incluyó la llegada de la joven en un automóvil Ferrari. Así fue como llegó a este lugar. El momento de los regalos fue clave, porque fue ahí donde le obsequiaron gran cantidad de dinero de diferentes monedas, muchos dólares, pero también mucha cantidad de joyas, que luego serían las que el tío trasladaba en el automóvil de alta gama que terminó siniestrado sobre la calle Salguero a la altura del KDT. En un primer momento, los 2 conductores de los automóviles siniestrados fueron trasladados aquí, al Hospital Fernández. José Luis Miguel, este hombre de la comunidad gitana, se encontraba en buen estado, por eso fue trasladado por la policía de la ciudad de Buenos Aires a la comisaría 23. Allí quedó demorado, en tanto la otra persona, que se encontraba con politraumatismos, sigue internado en este hospital. Si estuvimos hablando bien. Tranquilos. José Luis Miguel, el hombre que manejaba el auto BMW blanco y que pertenece a la comunidad gitana, permanece demorado en esta comisaría, bajo los artículos 94, es decir, por lesiones y también por portación de arma de guerra. También se esperan los resultados de la alcoholemia. Todo indica que por el momento va a estar en este lugar a disposición de la justicia. A veces la casualidad de una borrachera o de un accidente nos presenta este tipo de personaje. ¿Sí? Jorge Luis Miguel. No es Jorge Luis Borges, no es Luis Miguel. Jorge Luis Miguel no tiene nada que ver ni con el escritor ni con el cantante. ¿Sí? Es este muchacho del cual estábamos hablando. ¿Por qué quiero empezar hablando de él? Porque es una muestra interesantísima de cómo en la Argentina conviene ser un trucho. Así que si uno es un trucho, le va infinitamente mejor que si uno se atiene a la ley. ¿Sí? Me voy a tomar un tiempo para demostrar todas las truchadas de este señor,
de Jorge Luis Miguel. Con el correr de las horas se van conociendo algunas precisiones. No era José Luis, como decía la crónica, sino Jorge Luis. No era en verdad el tío, sino el padre, ¿sí?, de la chica que cumplía años, o sea, que era el organizador de la fiesta. ¿Sí? ¿Por qué les digo que vale la pena detenerse en la biografía de este muchacho, o lo poco que se conoce de la biografía, para ver que en la Argentina conviene más ser un trucho que alguien que cumple con la ley? Si no, presten atención a esta seguidilla. El bueno del señor Miguel, ¿sí?, y acá en esta lectura no importa si es de la comunidad gitana, si no, lo cierto es que este señor a los 17 años era técnicamente un delincuente juvenil. ¿Sí? Se le abre una causa por robo en poblado y en banda, o sea que eran varios que fueron a robar algo. ¿Sí? Tal vez no se le encontraron armas, pero robo en poblado y en banda. Queda en libertad en 1999. Hoy por hoy, el señor Miguel, este señor de tamaño importante, tiene 35 años. Queda en libertad en el año 2000. Otra vez, otra causa, robo en poblado y en banda. Sin embargo, no queda preso. ¿Sí? En el año 2002 le aparece otro expediente por resistencia a la autoridad. Y él, a su vez, denunció a la policía en 2 oportunidades, una por cohecho, o sea que le intentaron coimear, y otra por apremios ilegales, quiere decir que lo fueron a apretar. Incluso algunos de los allegados dicen que alguna vez lo intentaron secuestrar. O sea, es un hombre que se mueve en esa media agua que hay en los negocios truchos, que puede ser desde los autos flojos de papeles, algún grado de picardía, robo, apropiación. Se mueve en esa media agua, que por otra parte no es nueva. Digo, ¿cuántas veces nosotros les contamos de autos con flojos de papeles manejados por familias de gitanos? Están incluso ubicados en un lugar preciso de la ciudad de Buenos Aires, en la zona oeste, en la zona de Juan B. Justo, Avenida Rivadavia, Liniers, Mataderos. Por ahí se mueven los gitanos que mueven a su vez los autos flojos de papeles. No hay ningún secreto. Obviamente no es un secreto para la policía. Sin embargo, siempre zafan. Y tienen tal impunidad como tenía este hombre, que andaba a bordo de un BMW de $170.000, de los cuales debe haber 4 o 5 en el país, sin patente. Entonces uno dice, si a cualquiera de nosotros intentáramos andar con un auto sin patente, ¿cuánto duramos en la calle sin que nos pare la policía? Claro, no andamos con 80.000 mangos o 9.500 dólares, que ahora dicen que era el producto de lo que él traía de la recaudación de los regalos de cumpleaños de la hija, porque también había joyas. Está bien, no andamos con plata suficiente como para coimear a cualquiera. Este señor andaba en un auto sin patente. ¿Sí? Han puesto arcos de esos que leen las patentes, supuestamente, para prevenir el delito y que haya... Ahora, si uno anda con un auto sin patente, los arcos no lo leen, no tienen nada para decir, nadie lo vio andar en un auto sin patente. Raro, raro. El tipo tenía 2 armas. Un arma, una Glock registrada a su nombre, y una calibre .40, ¿sí?, también un arma para matar, digamos, un arma grande, para que no estaba a su nombre. Si a cualquiera de nosotros, habiendo tenido antecedentes penales, como tiene este muchacho, delincuente juvenil a los 17, robo en poblado y en banda, más adelante, resistencia a la autoridad, nos presentamos al Registro Nacional de Armas, que ahora cambió de nombre, y nos presentamos a pedir un arma, ¿nos la darán? Seguramente no. Sin embargo, el bueno de Jorge Luis Miguel tenía un arma. Entonces, estas son las cosas que uno no entiende. Si cualquiera de nosotros quiere ir a comprar un auto, al contado, plata negra, ¿sí?, así nomás, la cantidad de papeles que te piden, ¿uno puede comprar un auto? Estos están llenos de autos de alta gama, de los cuales hay 3 o 4 en el país, los tienen en concesionarias, a la vista de todo, nunca les pasa nada. Y si se quiere, piénsenlo desde el punto de vista de un ejemplo, no sé, de trabajo. ¿Sí? Delincuente juvenil, se dedica a los autos truchos, anda con un arma trucha, tiene una concesionaria de autos, que hay que ver si los autos tienen o no los papeles en regla, anda con un auto con una patente, sin patente, y tiene la plata suficiente para organizar una fiesta en el mismo lugar
donde Mauricio Macri hace sus actos, ¿sí? En el Costa Salguero, para 500 personas, y supongo que le habrá pagado el contado, no creo que le haya rendido cuenta a la AFIP de todo esto. Pero aún así, si les parece poco, lo voy a poner en línea a Gastón Marotes, periodista especializado en temas policiales, que nos va a contar que este mismo muchacho apareció detenido, apareció filmado en un video en el cual, ahí lo tienen, ¿sí? Es el mismo muchacho, porque así fue difundido el video de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque sospechan, y está acusado, de integrar una banda que robaba casas en Pinamar. Gastón, buenas noches, Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rolando, buenas noches a la audiencia. Bueno, sí, así como vos decías, déjame completarte antes que nada, que bueno, en el informe decían que le encontraron $9.500 en el auto. Sí. Déjame agregarte que cuando fue atendido en el Hospital Fernández, tenía una faja, digamos, en la ropa, escondida entre la ropa, y ahí había más dinero, joyas y relojes. Ah, no era solo panza, decís vos, había una faja. Había una faja, exactamente. Bien. ¿Querés que diga el total de lo que se le incautó? Sí, señor. Bueno, $30.578 entre el auto y la faja, digamos. O sea que el hombre andaba con $30.000 encima. Un BMW de $170.000 que se dio el lujo de chocarlo de trompa contra una Renault Duster y $30.000 encima. Sí, 83.336 pesos. 11 monedas de oro, 3 Rolex, 6 cadenas doradas, un collar de perlas, un collar dorado, 4 pares de aros, 6 anillos dorados. O tenía una joyería 2 portátil. anillos Pero plateados. ellos, ¿qué dicen? ¿Que son los regalos que le hicieron a la nena? Es probable que seguramente, y 4 pulseras doradas. ¿Qué? Todo Hay eso que ver, es digo, lo que tenía. todo hay que ver si esos relojes deben tener una trazabilidad. Hay que ver si son robados, no, digamos, deben tener papeles. Quiero creer, porque ese tipo de cosas tienen una trazabilidad, se pueden encontrar a quién pertenecieron si no son bien habidos. Exacto, eso es lo que está investigando la justicia. Y déjame agregarte con respecto al arma, que el arma que no tiene declarada, que es la Versa calibre .40, no tenía el seguro, o sea que estaba preparado para disparar. Por eso la justicia o los investigadores sospechan que no fue solamente un incidente de tránsito contra un pobre hombre que manejaba la Sandero, sino que presuntamente lo vendrían persiguiendo otra banda por algún ajuste de cuentas. O sea que estaba escapando. Correcto. Estaba Eso es lo escapando que está... y con un arma trucha amartillada. Pero además dicen que se baja con el arma amartillada. Exacto, eso es lo que está investigando la justicia. Volvemos al tema del cual comentabas hace un rato. Sí, es verdad que integraba una banda de gente que escruchaba casas, o sea, que robaba casas sin violencia en Pinamar. Exactamente. En Pinamar, él y un grupo de personas, lo que hacía, el modus operandi era alquilar una casa en algún barrio exclusivo. Lo que hacían era pasar desapercibido y iban consiguiendo los datos de las familias que salían y en el momento en que salían. Ajá. Una vez que salían, la banda entraba a robar a las diferentes casas. O sea, era una banda de escruchantes. Ajá. Escruches, robo sin violencia, sin presencia armas. De moradores. Sí, sin armas, exactamente. Sí, que suele ser escarcelable. O sea, que si por más que te enganchan infragante, ahí tenés, con un par de buenos abogados, zafás. Pero ahí yo recuerdo que le encontraron un bolso lleno de plata y lleno de teléfonos celulares de alta gama. Correcto. ¿Cómo es que cae esta banda? O sea, detienen a 3 hombres, entre ellos está Jorge Luis Miguel. O y sea, 2 es él. mujeres. O sea, seguro lo encuentran a él, lo detienen a él. Sí, él estaba entre los detenidos, correcto. Era uno de los 3 hombres detenidos. ¿Cómo cae esta banda? Porque tenían todo fríamente calculado, pero a uno se le olvidó el detalle de que uno de los iPhone robados tenía el localizador. Lo activaron ellos mismos y ahí es donde la policía intercepta el iPhone y descubre a este grupo de delincuentes. Sí, hoy escuché a uno de la familia, mucho. hoy Gastón escuché a uno de la familia dar una excusa ridícula, diciendo que se habían confundido, que pensaban que ese bolso era uno de los familiares y lo metieron para dentro de la casa. Que se lo habían olvidado cuando se estaban yendo. No es precisamente lo que figura en la ahora, causa. explícame cómo decía, el tipo lo detuvieron este verano, robando casas en Pinamar, cómo está suelto y organizando una fiesta de 500 personas. Bueno, eso El milagro de la justicia. Es lo que nosotros nos planteamos. Te digo más, la causa la tenía el juzgado de garantía número 4 de Mar del Tuyú, del juez Diego Olivera Zapiola, y el que investigó era el fiscal de la UFI 8, Walter Eber Mercury. Habría que preguntarle a ellos por qué motivo
digamos, lo dejó salir en este caso a Miguel, que en este caso vuelve a estar vinculado. Además, a un porque el tipo hecho que ya tenía escandaloso. tenía antecedentes de todos los colores, digo. Además, yo me pregunto, algún día alguien deberá ver el árbol genealógico, pues yo recuerdo que hace cosa de unos años, yo mismo me encargué de hacer un informe sobre una banda de apellido Miguel, que en la zona de Quilmes terminaron condenados porque eran los que participaban de esos terribles asaltos a jubilados que le rompían la cabeza a los jubilados, iban sin armas, pero varios de ellos después se murieron de las trompadas que les pegaron. Sí, exactamente. Mataron al papá de un piloto de TC Pista, de Fineschi, el caso Fineschi se llamó, fue condenado. Eran otros Miguel, digo, para tener en cuenta en la comunidad gitana, lo del apellido Miguel es como Pérez, López o García en la nuestra. Por eso por ahí no hay un parentesco directo entre ambos, o por ahí lo hay. En este caso no lo tengo confirmado que sean parientes de esa banda, digamos, de los cuales uno fue condenado a 30 años de prisión. Sí. Pero en cualquier caso, el milagro, el teléfono para el señor juez de garantía de ahí de Mar del Tuyuque, liberó a este muchacho que lo engancharon infraganti robando casas y un mes después está gastándose la guita a este nivel y anda calzado por la ciudad de Buenos Aires. Digo, en este país es negocio ser un trucho, viejo. Digo, porque se ve que hizo guita afanando casas o vendiendo autos. Y además, lo que te quería agregar es que en el caso de hoy, saquemos a la Sandero, que es de un conductor que pobre la ligó por haber circulado por ahí, pero después también hay en el medio de la escena aparece un Volkswagen Bora que tenía impedimento para circular y un coche Smart, un coche de estos alemanes, marca alemana, sí, que no tenía patente y lo dejaron tirado y escapó el conductor. Claro, por eso te digo, entonces, lo que decía en el comienzo, ¿para qué sirven los arcos que leen las patentes? Si los tipos pueden andar, si se sabe que además las agencias que venden autos flojos de papel están todas ubicadas en un mismo barrio y los tipos pueden ir, andar con autos flojos de papel, bajarse con un arma, andar con autos sin patente y a ellos no les pasa nada. Entonces, una de dos. Hay como dos normas. Hay una norma para los boludos, que somos los que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que tener la patente al día y hasta la verificación, y hay otra norma para los que tienen plata en el efectivo y pueden arreglar a la cana y seguir circulando con autos sin patentes o flojos de papeles, porque si no, no se entiende cómo estos tipos estaban sueltos. Sí, también habría que preguntarle, como decías en un principio, decías antes, habría que preguntarle al juez Olivera Zapiola cuáles fueron los argumentos por los cuales lo dejó en libertad a esta persona, ¿no? Para saber, digamos, para ver por lo menos conocer y a ver cuáles fueron sus argumentos. Y la ventaja es que 2 meses después el tipo esté involucrado en otro hecho escandaloso. Con buenos abogados uno puede ser un muy buen trucho en la Argentina. Gastón, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo y gracias, Rolando. Saludos para todos. Gracias. Así arrancamos. Esto es Tercera Posición. 7 toneladas, casi 8 en este lugar, que venían en este barco. 2 más en otra parte del río. Desde hace un tiempo se sabe que la hidrovía es la gran autopista del narcotráfico en la Argentina. En Zárate están ubicadas buena parte de las terminales portuarias más importantes de la Argentina. La mayoría de los autos que entran o salen al país lo hacen por acá, por Zárate. Hay también terminales portuarias especializadas en cereales, pero en Zárate hay una mafia además, la mafia de los puertos. Estos comportamientos mafiosos en un puerto por donde pasa tanta droga incluyen tiroteos, palizas, amenazas y sindicalistas enriquecidos en un par de años. Sin embargo, hasta hoy fueron ignorados por la justicia y los acusados ni siquiera fueron citados a declarar. Se trata de un hombre que extorsionaba a las empresas y no las dejaba operar en los puertos argentinos. Los barcos y los puertos están llenos de manejos mafiosos y para muestra basta un caballo. Omar Caballo Soares quedó detenido hoy. Está acusado por un procesamiento de liderar una asociación ilícita que tenía como objetivo extorsionar a las empresas extranjeras navieras. Por eso es extraño que nadie le haya dado importancia a lo que sucede en el sindicato portuario de Zárate. Esta es tu camioneta baleada. Mostrame los tiros. ¿Cuántos te pegaron? Esta es la secuela de los mafiosos que tenemos acá en la zona norte. 3, 1, 2, 3, 4. Mirá este. 5. Esta entró por acá y pegó acá. Y pegó en el asiento del... ¿A qué hora fue esto? 12 menos cuarto de la noche. Estos son los 5 tiros que te pegaron en la camioneta que estaba acá estacionada. Sí. Y otros tiros siguieron para tu casa. En la pared tenemos... Mostrámelos, a ver. Acá.
en la pared. Tenemos 1, 2. ¿Y se recuperaron las cápsulas? Todas. Vino científica y recuperó cada O sea uno. que se podría saber qué arma lo disparó. Sí, según la científica, 9 milímetros 38. Ahí. Y allá en el borde de la ventana que pega acá en el marco. Cristian Casas fue secretario gremial del Sindicato de los Portuarios de Zárate. Luego de una pelea con el secretario general del gremio, Héctor Rojas, su casa fue baleada. Pero lo que podría ser una más de tantas internas sindicales, según Casas, esconde otra cosa. El sindicato siempre fue usado para los negocios turbios de ellos. ¿Cuáles son esos negocios turbios? Narcotráfico, piratería, Para extorsión. ¿Narcotráfico por qué? ¿Cómo es? Cocaína, ¿Cómo marihuana. intervienen ellos? Ellos, no sé si vos te acordás un caso que hubo con Marcelo Duarte, que agarraron en Cardale hace un par de años con 53 kilos de cocaína. Él era socio de Marcelo Duarte. ¿Y era socio del Roja, del secretario general de ¿Socio en Zumba, qué? Para el tráfico de cocaína. La historia de Marcelo Duarte es una de las más extrañas sucedidas durante el kirchnerismo. Duarte era mozo de la Casa de Gobierno y pegó buena onda con Néstor Kirchner, tanto que Kirchner se lo recomendó al intendente de Malvinas, Jesús Cariglino, para que fuera candidato a concejal, primer candidato a concejal en una de sus listas. Terminado su mandato, Duarte fue descubierto en su casa con 53 kilos de cocaína. Casas es un testigo molesto porque recuerda que Rojas y el narco Duarte fueron socios. Amenaza siempre hubo, porque uno sabe muchas cosas, entonces a uno siempre lo calla. A mí me han pegado, me han callado, me han corrido. Yo voy a hacer 1000 denuncias si es necesario y voy a ir donde sea, porque esto se tiene que acabar. Porque no es una denuncia menor, ¿no? O no se dan cuenta de lo que yo estoy denunciando. Estoy denunciando lo que es narcotráfico. Marcelo D'Alessio es economista, abogado, es especialista en temas de narcotráfico y hoy publicó una nota inquietante, para mi gusto, por lo menos para los que seguimos estos temas, que se llama el índice Big Mac de la cocaína. Una nota que analiza, en términos puramente monetarios, por qué la Argentina puede exportar drogas a buen precio, a precios competitivos, porque tiene un bajo índice de persecución a los narcos. ¿Es así? Es así, lamentablemente. A ver, la droga es tan antigua casi como la humanidad. En la época de piedra, en la era de piedra ya existían derivados del opio que terminó en la guerra de 1850 entre Hong Kong y Gran Bretaña. Sí, pero no existía el narcotráfico. No existía la droga, no el narcotráfico. No existía el narcotráfico. A ver, hoy en día el narcotráfico tiene una organización económica como si fuera cualquier empresa. Se arma un fideicomiso para diversificar el riesgo. Es decir, ¿Fideicomiso? Un fideicomiso. Claro, ¿qué hacen? Son 10 No estamos personas... hablando del menudeo en la villa, estamos hablando de No, nivel. estamos hablando de narcotráfico en serio. Si quieren hablamos de marihuana, que agarramos 6 toneladas de marihuana, 10 toneladas de marihuana. Quieren hablar de droga, hablemos de droga. A ver, en Argentina es un país bastante particular. Primero, somos el cuarto productor más importante de cocaína hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una materia prima que Bolivia, Perú y Colombia no tiene, que son los precursores químicos. ¿Dijiste productor? Sí, sí, claro. ¿No te equivocaste? No, no. Si no hay hoja de coca. Me equivoco en otras cosas que me corrigen en casa, pero esa no... No, nosotros tenemos una balanza comercial donde importamos pasta base y exportamos básicamente... O sea que le agregamos valor. Nosotros cambiamos, de hecho no hay ningún, que vos recuerdes, no hay ningún tipo de, en este momento, a ver, de persecución a una banda que exporte algún tipo de oxidante para terminar de hacer la cocaína, ¿correcto? Claro. ¿No? Nosotros básicamente somos expertos, o en este gobierno o en el anterior, son expertos en agarrar a bandas que traen por la Ruta 14 marihuana. Sí, sí. Marihuana que está ganando la guerra contra el cigarrillo. Hoy la misma proporción de chicos de 14 a 26 años que han probado un cigarrillo de tabaco han probado marihuana. ¿Por eso renació el tráfico de marihuana de Paraguay? El tráfico de marihuana renació, entre otras cosas, por la persecución desmedida que tuvo Mazzalini y, digamos, las dos empresas líderes que hay acá en Argentina que producen tabaco tienen que exhibir
a una cara de una persona muriéndose de cáncer cada vez que uno fuma, ¿correcto? En cambio, la marihuana seguimos discutiendo como en la China de 1850, si es medicinal, no es medicinal, si hay de la buena, no hay de la buena. Entonces, el marketing colectivo siempre le gana a estas campañas y estamos perdiendo la campaña. Igual que los chicos que consumen metanfetamina, y a veces yo quiero hablar con los padres de esos chicos que van a las rave y consumen metanfetaminas. No se consideran drogadictos, porque la pasti ganó. Es decir, es parte como decir, vamos a un boliche. ¿Qué hay en un boliche? Pues Claramente hay música. Un consumo semanal recreativo. La definición de drogadicto no tiene que ver con la periodicidad. Hoy en día estamos perdiendo la guerra porque la pasti o lo que es la metanfetamina o droga de diseño, como que además está ganando terreno en todo el mundo, en Argentina no se ve como si fuese droga. Es parte del componente de estar más sensible ante la luz, que la gente está todo bien. Te puedo contar todas las características que dicen 60.000 personas encuestadas por año, donde hay un organismo internacional que los monitoreamos. Entonces, 60.000 personas por año cuentan cómo lo compran, cuánto vale, y de ahí sale el análisis que hemos hecho respecto a que Argentina es uno de los 10 países más baratos para producir cocaína del mundo. En el precio de la cocaína, esos $5.000, $6.000, $5.000 y 1.800 si es sintética, nos dice muchas cosas. Y nos dice básicamente que somos corruptos, es decir, que hay una complicidad policial, que hay algún tipo de O sea, que esas cosas que nosotros vamos contando en episodios, en las notas, forman parte de un sistema mayor, no son excepciones. A ver, esto es como cuando los políticos en campaña se enojan por la existencia o no de los piqueteros o la existencia o no del aborto. Porque cualquier cosa que contestes, sonaste. Esto es lo mismo. Digo, se podrá enojar el ministro, el presidente. La verdad, la única verdad es la realidad, decía el general, y la verdad es que vale $5.000. Mientras que en Zimbabue vale 60.000 porque hay pena de muerte, pero en el resto de África vale 24.000. ¿Y en los países limítrofes, por ejemplo, en Brasil? En Paraguay vale 14.800. ¿En Brasil vale más cara? Sí, 7.800. O sea, que Brasil persigue más en Brasil, el narcotráfico que la Argentina. A ver, son 3 elementos que conforman el precio de la cocaína. Básicamente, siempre sacando obviamente lo que es mano de obra, que acá en Argentina es gratis, porque le pagan con Paco a los chicos que trabajan, así que es tan siniestro como eso. Y en el segundo caso tenés la materia prima que estás hablando de $700 el kilo. Así que eso es despreciable dentro de $5.000 o 100.000 o 200.000, que es lo que vale en Japón. Pero la verdad es que nosotros en este momento, con $5.000 que dice que estas bandas pagan una mensualidad o una semanalidad a la policía, o a quien fuera, tienen una previsión contablemente hablando es que puede llegar a ocurrir y de última lo mando a utilidad si es que no ocurre una vez por año. Es decir, que ya volvemos a hablar de una empresa y la contabilidad de una empresa. Tiene una provisión, salven que algo efectivamente va a ocurrir. Por ejemplo, tienen algo para tal juzgado, o tienen algo para tener tal cobertura, o tienen algo por si falla algún mecanismo. ¿Sabemos de la corrupción en las policías? ¿Sabemos de la corrupción en los juzgados? ¿Conocemos la corrupción en algunos juzgados? Sí. ¿Más de lo que sale en televisión? Claramente. Claramente. Más de lo que sale. Hay una época donde. Rolando, ¿vos te acordás en la década del 80, creo, que en la época de las mesas y los punto a punto, que valía $1 millón la comisaría primera? Sí, claro. Y si hay juzgados que valen plata, ¿vos qué me dirías? Que estamos perdidos, que ya se están vendiendo los juzgados como se vendían las comisarías en el conurbano. Yo no digo eso, te pregunté qué me dirías. Que estamos jodidos. Yo no sé, yo no estoy aseverando eso. Si no tendría que ir de acá, me debería hacer una denuncia, ¿correcto? O tendría que hacer una presentación. Digo que me da esa sensación. ¿Cuál es la responsabilidad de la política en general respecto del crecimiento del narcotráfico? ¿Asumen el problema, lo entienden, no dan bola, le conviene el recaudo, se hacen los boludos? A ver, creo que es muy interesante. Primero creo que a la ministra Burrich le tocó bailar con la más fea. Tiene un partido que no tiene territorialidad, es decir, no tiene territorio. Creo que claramente sus oídos dependen de lo que le cuentan las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, donde obviamente puede haber un teléfono descompuesto importante. Entonces es como esos arqueros donde pierde o empata. Me parece que está muy bien. Bueno, siempre es una tradición que las policías te la vendan cambiada, se la vendan cambiada a los políticos para hacer su negocio. Mirá si no, cómo terminó el jefe de policía de Santa Fe. Por supuesto. A ver, el tema es el siguiente. Volvemos a la base. Yo creo que tenemos 3 componentes. Y
Creo, a ver, la pregunta respecto a la política, creo que Burch está haciendo realmente su trabajo. Creo que sí, creo que están muy enfocados en el tema marihuana. Creo que eso, cualquier economista sabe lo que es una curva de nivel, hace que aumente el precio de la marihuana. Tanto, no sé, se dice en inglés, le decimos enforcement, pero no sé cómo se diría en castellano, sería esfuerzo policial para agarrar camiones con toneladas y toneladas de marihuana, que es medio día de acá de lo que se fuma acá a la vuelta, porque la marihuana corta a nivel socioeconómico. Tenés la marihuana de estilo, transgénica, esto y lo otro, y tenés la marihuana ricotera. Pero es decir, es como un programa de estos de espectáculos que corta a nivel socioeconómico, que corta edad, es como ver Los Simpsons. Es decir, lo ve un chico de 7 años, uno de 60, esto es nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, ¿correcto? Entonces, el tema de la marihuana para mí no es el problema. Para mí el problema es el paco. Es decir, el residuo de las cocinas de cocaína. Y yo creo que no se está haciendo... A ver, sí se debe estar haciendo un esfuerzo importante, pero creo que todavía no se dan los resultados. ¿El Paco creció tanto porque se está cocinando cocaína acá? Efectivamente. La existencia de Paco, nadie va a asumir una pena similar a la de importar 1 kilo de cocaína importando 1 kilo de Paco. Digo, a ver, no suena... La existencia del Paco implica que alguien gastó más de lo que ganó y empezaron a fabricar en la Argentina. Esa es la única verdad. Y vos me decías que el Paco hay que medir la incidencia del Paco no solo en el adicto, sino en la gente que mataron los adictos, claro, que agredieron los adictos para mantener su adicción. Si dentro de la cocina de cocaína yo empleo chicos que le doy lo que se llama a disponibilidad, es decir, totalmente libre, les doy Paco, en vez de pagarles con plata como era en el año 2004, yo les pago hoy con Paco, y en los días viernes, a valor de desesperación, van a la villa y esos miles de chicos venden a cientos de miles de chicos Paco, primero, el nivel de adicción, a los 6 segundos el cerebro ya toma el estímulo del Paco. Es una de las drogas más rápidas que el cerebro tome el estímulo. Y más difícil es dejar. Efectivamente, Rolando, lo más difícil es dejar ese vicio. La pregunta es, obviamente ese chico en 6 meses está muerto. Si no, preguntarle a las madres del Paco, a las madres del dolor, etc. Hay muchísimas fundaciones. Bien, el tema es a cuánto se me llevó antes que él se muera. ¿Cuántos mató choreando Efectivamente. o multiplicando la adicción? Efectivamente. Entonces el problema en Argentina no es el 1,1 o 1,2 que estamos discutiendo, si es la estadística que estamos debatiendo en la ONU sobre el consumo del Paco contra el 26% que probó la marihuana o el 4% que está consumiendo cocaína. El problema es qué hace ese 1,1. Sé que estudiaste mucho el tema de la efedrina. ¿Qué se sabe o qué conclusiones dejó el boom de la efedrina en los años 2007-2008 que perdura hasta hoy por sus consecuencias políticas? A ver, que exista el fenómeno de la efedrina en Argentina cuando era un precursor que no podía entrar a México, volvemos a decir lo mismo. ¿Por qué Argentina? Y porque Argentina, con $5.000, el kilo de Paco es un llamador, el kilo de cocaína, perdón, es un llamador internacional. Así como existe el índice, lo que yo decía. O sea, hoy, atrae inversiones. Efectivamente. Lo que tiene el problema en la economía, el narcotráfico está resuelto. El precio de la cocaína se divide en 3 cosas. Es persecución policial, es solidez jurídica y capacidad de lavado. Y lavado no es gastar plata en Puerto Madero, como muchos dicen, sino que lavado es introducir en la economía formal o real dinero producto de un ilícito, lo cual tienen que tener una sociedad para hacerlo y además tienen que pagar el 35% de ganancias. Por eso tienen o lavaderos de autos, no importa lo que tengan, pero tienen que pagar ganancias, si no, no estás lavando plata. Pues tienen que blanquear. Vos recién mostrabas, son los mejores pagadores. Vos recién mostrabas una nota, creo que de una persona, un gitano que tocó esta mañana. O sea, ¿es plata negra? Sí, es plata negra, justamente, no es plata blanca. Para tener plata blanca tiene que haber pagado ganancias este hombre. Este gitano tuvo que haber pagado ganancias. Sí me gustaría saber cómo hizo para pagar $170.000 un BMW, un M3 o un M4, era una cosa por el estilo. Pero bueno, entonces, en el caso concretamente de cómo estamos hoy en Argentina, estamos exactamente muy parecidos al 2008, que fue cuando se cortó el negocio de la efedrina. ¿Y por qué vino la efedrina argentina? Porque la droga es barata. Y eso es un indicador internacional. Pero era el cartel de Sinaloa. Era el cartel de Sinaloa, obviamente, muy bien. El Chapo Guzmán. Efectivamente. O sea, la terminal era esa. Sí, era la terminal. Acá hubo como 2 bandos aparentes. Uno era Mario Segovia, que era el rey de la efedrina, y otro era el famoso Ibar Pérez Corradi. Y hubo un tercer grupo que Mario Segovia incentiva en Valentona para que se abran, porque Ibar Pérez Corradi ya estaba cobrando demasiado caro. Los $100 de efedrina que valía en China o en India, se estaba vendiendo $3.800 en México. A lo cual Mario Segovia, que jugaba a ser como
un par de Ibar Pérez Corradi, ¿qué hace? Envalentona a unos empleados de Ibar Pérez Corradi. Vos sabés cómo se llamaban. Pero, Forza Ferrón y Vino. Bien. ¿Qué pasó? Ni bien ellos se abren de Ibar, que Ibar lo toma como una traición por parte de Mario, al mes y medio, a través de Stiuso, bueno, un tema bastante complejo de cómo se cae llega, el laboratorio de Maschwitz. Se cae el laboratorio de Maschwitz. Tenían como una empresa internacional que tiene una empresa internacional, un controller. Claro. Bien. Ese controller es María Jesús. Jesús Martínez Espinosa. Efectivamente, que se va a Paraguay. Desde Paraguay llaman a Colombia y baja un organizador para limpiar la escena. Y el gran problema que había acá no era ni Mario, ni Espinosa, digamos, ni Segovia, ni Ibar Pérez Corradi, porque los dos tenían suficiente plata como para aguantar 9 años en prisión y seguir. El problema eran 3 chicos nuevos que no aguantaban una cachetada para que empiecen a hablar a cambio de su libertad. O sea que iban a mandar presos a los otros. Efectivamente, entonces cuando yo veo que en Argentina dicen esto es un mensaje, si el negocio no existía más. ¿Un mensaje para quién? Si el negocio no existe más. 100 por 0 da algo muy parecido a 0. El negocio no existía más. El día que se allana Maschwitz, se termina el negocio del Cedronar, se termina el negocio de, para que entienda la gente. ¿El Cedronar era realmente parte del problema? Y si de 100, a ver, Rolando, de 900 inscriptos para traer efedrina, se traían 157 kilos de efedrina en el año 2003. Y se llegaron a traer 18 toneladas, repito, 18.000 kilos en el año 2008. O sea que sí había responsabilidad política del kirchnerismo. Por lo menos en el Cedronar, no sé si de kirchnerismo. Sí, bueno, terminaron procesados. En el Cedronar seguro. A lo cual, Ibar se va para México. El controller se va para Paraguay. Y ahí hay llamadas telefónicas de Paraguay a Colombia, donde viene después de Colombia un hermano con documento falsificado de Venezuela. ¿Eso va a decir que vino un killer a matarlos? No, vine a organizarlo. Siempre se necesita mano de obra local. Siempre se necesita mano de obra local. Pero vino, ¿vos qué crees? ¿Que realmente la Nata y los Esquilache pueden ser organizadores de ese tipo de cosas? No, vino un organizador. ¿Vos crees que la persona que organizó el tema de Unicenter puede ser de mano de obra local? Esa persona a la cual llamaban Mojarro, que era el de Unicenter, el colombiano que muere en Unicenter. Que muere, no, es el que mata en Unicenter a las 2 personas y es el que después a Mojarro lo matan en Recoleta en el año 2012. Otro colombiano que compra una moto floja también de papeles y lo mata en el 2012. Que le encuentran 7 celulares, un campo en Concepción del Uruguay, etc. Este Mojarro era mano derecha del Loco Barrea Barrea. El Loco Barrea Barrea era el único productor de cocaína firme que había quedado una vez que los Pepes hacen algún tipo de acuerdo con DEA y termina la producción en Colombia. La mano derecha y el custodio de él era el Loco Barrea Barrera. Era Mojarro. Y Mojarro viene a Argentina 2 semanas antes que pase el tema de General Rodríguez. O sea que a turismo estaba cerca de la foto. Vino con pasaporte venezolano. Cuando vos decís esto, el precio de la cocaína es barata, la cocaína es barata hoy en la Argentina, ¿hay algo que se pueda hacer para cambiar eso o ya por ahora el gobierno no le está encontrando la vuelta? Volvemos a lo mismo, son 3 factores. Es el nivel de corrupción o permeabilidad policial, es decir, puede ser por ineficiencia o por corrupción. Tenemos un sistema jurídico, que venimos de toda una escuela garantista de los últimos 10 años, 12 años, de una década, y tenemos la capacidad de lavado, es decir, una capacidad contable para fácilmente introducir, independientemente de los esfuerzos excelentes que está haciendo Mariano Federici en la UIF. Se habla mucho de la hidrovía. La hidrovía es, como se dice, el lugar donde se terminan sacando grandes cantidades de droga de la Argentina, marihuana y cocaína. Primero, no se saca marihuana a la Argentina, sino que se importa marihuana a la Argentina. Y básicamente somos importadores de drogas de estilo, es decir, de todo lo que sea metanfetaminas. Hay una propuesta, entiendo que el Ministerio tiene desde el año pasado una propuesta para cambiar la huella 171 del kilómetro 171 del Paraná, para cambiar esa boya donde, para que entienda la gente, bajan las barcazas que vienen vacías de combustible, que vienen de Asunción,
y lo agarra un nuevo remolcador que sube las nuevas barcazas. Ese intercambio es uno de los pocos lugares del mundo que se hace en el medio río. Raro. La idea es que vayan, en vez de hacerlo en el kilómetro 171, ya que tienen que recorrer 1000 kilómetros de Río Paraná, que lo hagan en el kilómetro 208. No es muy complicado, no es, estamos hablando de 30 ¿Y qué cambiaría? kilómetros. Y que ahí esté Ibicuí. Entonces el gobierno de Entre Ríos o el gobierno nacional podría tener un escáner y podríamos escanear las barcazas que están yendo o viniendo. Entonces, la hidrovía hoy es imposible de controlar. ¿Es imposible de controlar? Claramente. Hay muchos puertos sin escáner en la Argentina, porque una de las cosas que yo leí, digamos, en estos temas... Yo no sé si Quequén tiene escáner, no sé si San Antonio Oeste tiene escáner, no sé si está funcionando o no Ingeniero White. Es decir, hay muchos Un puerto sin escáner es ideal para sacar cualquier cosa, corregime si me equivoco. Digo, sí, no hace falta y hacer... tiene que estar en connivencia con un país, a ver, sea Marruecos, no importa qué país sea, donde hay muchos países en la parte oriental o también occidental de Sudáfrica que no tienen escáner. A lo cual si yo... O sea, sin escáner es ideal. Es ideal. Por eso en Sudáfrica ya vale $24.000 y no porque en Sudáfrica sean consumidores. Los únicos dos países que me cambia el precio de la cocaína en Sudáfrica es Zimbabue y Egipto, porque hay pena de muerte. Entonces, cuando una de las tres variables, habíamos dicho, policial, judicial o lavado, si una de las tres variables es infinita, matemáticamente hablando, ahí sube el precio. Me sube el precio. Claro. Y de hecho, baja el precio respecto, por ejemplo, a Australia o Estados Unidos, esto y lo otro, en Europa. ¿Por qué? Porque la tercera variable, que es la capacidad de lavado a través del Principado de Andorra y otros lugares, y los Países Bajos pueden lavar el dinero, a lo cual es un indicador que me hace que baje a unos $55.000, $52.000. ¿La aduana argentina funciona bien? Porque hay mucha cosa de vuelta a vuelta, te purgas en la aduana, depósitos fiscales clausurados. A ver, creo que los depósitos fiscales clausurados tienen que ver con la mafia de la aduana y han tenido que ver con los contenedores que se sacaban $80.000 por contenedor. No creo que tenga nada que ver con el narcotráfico. Con el narcotráfico. De hecho, en la mafia de la aduana no tenés ningún detenido vinculado al narcotráfico, sino que era totalmente Está bien, pero todo siempre vinculado los a... contrabandistas abren ruta y después los narcos las aprovechan. Sí, pero hoy en día, por ejemplo, hace unos 3, 4 años se rompió el pacto que había entre el que corona, para que la gente entienda qué es coronar. Coronar es la persona que organiza la lata. Yo te digo, Rolo, te voy a pagar 5-1. No, Marcelo, 5-1. Ahí lo veo al pollo. Al pollo le voy a decir, dame $100.000 porque le voy a pagar 4-1. El pollo me está llorando y me dice que no tiene. De esa manera, ahí está buscando amigos. 4-1. Bueno, de esa manera se arma un fideicomiso, donde una persona de a $100.000 se junta así $1 millón, $2 millones. Bien. Son 200 kilos de cocaína. Esos 200 kilos se multiplican por 10. Obviamente el que asume riesgo de llevarlo, de transar, de enfriarlo en Marruecos, de Marruecos llevarlo hasta España o hasta Italia o hasta Ibiza o hasta Tenerife, tiene que ganar su dinero. El tema es que si sale una lata por mes, la persona que gana 5-1, si la llegan a agarrar una vez por año, igual quintuplicó su plata. Igual es negocio. Por supuesto. Estamos en problemas. Marcelo, gracias por venir. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a volver a los temas cotidianos de la política y con dos inquietudes. Lo que pasó el fin de semana cuando el presidente Mauricio Macri pensaba que jugaba de local con Mirta Legrand, una de sus más acérrimas defensoras, pero aún así quedó mal parado en un par de preguntas. Y después la insistencia que hay de parte del gobierno en mostrar brotes verdes en la economía y el debate que hay al respecto sobre si esos brotes verdes existen o lo que hay son brotes de despidos. Pero la inversión es un proceso, Mirta, en el que esa persona decide, se movilizan los recursos, se empieza el proyecto, llevan meses y hoy ya se ven las primeras inversiones. Y esto cada vez va a ir más y más y más porque es como algo acumulativo. Mira, si yo fuera inversor y salgo y viajo a Buenos Aires y voy al centro y recorro la 9 de julio, digo, yo no invierto un peso en este país. Y dale con pernilla. Y sí, querido, porque fue, bueno, fuiste, vos no lo viste. No, lo vi, ¿cómo no lo voy a ver? Fue por ahí. Terrible, terrible.
La realidad es que... Con encapuchados, con palos en las manos. ¿Pero qué es esto? Esto no es la Argentina. No, no es la Argentina. La oposición tiene que existir. Absolutamente, pero la oposición desde un lugar dialogando, debatiendo proyectos en el Congreso, pero no cortando calles. Nosotros nunca en la oposición hicimos piquete, nunca cortamos calles. Gente que todos los días se levanta temprano y tiene que ir a su trabajo y la verdad te complica la vida y hay muchísima gente que quiere trabajar. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Te estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. ¿Sabes por qué? Porque no se hizo gradualmente. No, ¿cómo no? No, ¿Sabes por dónde vamos? Lo que estamos cobrando de la electricidad es el 45% de lo que vale. Subió el agua, la luz, el Mirta, gas. ¿escuchaste bien lo que te dije? Sí, lo escuché. 45% de lo que vale. Sí, que primero cuento las cifras. Mirta, son números publicados. Y te pido la nota. No cometería muchos errores que cometes, no cometería. Siempre me prometes. Mira, pobreza cero. Pobreza cero. Segundo semestre que vamos a salir adelante, el correo. Yo dije que el segundo semestre iba a bajar la inflación. Bianca, muchas cosas. Hay que ser positivo. Yo soy positiva. Antes lo que hicieron fue regalarte presente y robarte el futuro. Porque lo que tenemos que hacer como sociedad es darle la oportunidad a cada uno que nos está mirando en este momento, de esos que se levantan a las 7 de la mañana todos los días y salen a lucharla, la posibilidad de tener un país estable donde puedan proyectar, que si ellos trabajan, si se esfuerzan, van a poder educar su familia, van a poder formar sus hijos, van a poder ayudarlos a crear un porvenir. Y aquel que no tiene trabajo, conseguir un trabajo. Para vivir. Más vale que les alcanza. Pero por eso hay que terminar de bajar la inflación y hay que seguir aumentando y cimentando la confianza para que haya más inversión. Con más inversión va a haber más empleo y ahí la gente puede crecer. Bueno, una de las cosas más interesantes que está sucediendo en este momento es la polémica por las cifras. Si uno escucha uno u otro, hemos vuelto a aquellos tiempos en los que en el kirchnerismo se mentía el índice de inflación. Entonces, nadie se pone de acuerdo exactamente sobre las cifras y las cifras se presentan de una manera tan retorcida, tan maquillada, si quieren decirlo así, que resulta difícil creerle a alguien. Si uno escucha, por ejemplo, al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dice que se han empezado a crear puestos de trabajo. Si uno ve el índice de desempleo, dice que el desempleo ha dejado de crecer. Pero después cuando uno analiza un poco, dicen, sí, se ha dejado de crecer porque hay un montón de gente que dejó de buscar empleo. Entonces, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en las cifras. No sé si ustedes recuerdan que yo al comienzo de la gestión de Mauricio Macri, yo le decía, cuidado, porque a mí me parece que el problema de este gobierno a mediano plazo no va a ser tanto la inflación como el desempleo. Y ahora se empieza a ver que hay un tironeo por la cifra de desempleo y por la generación de puestos de trabajo. Así, por ejemplo, Dujovne insistió en que se habían creado puestos de trabajo el otro día en una entrevista y dio como ejemplo que la firma Despegar.com había incorporado 450 personas. La propia empresa aseguró que no, que había despedido 100. Dujovne dijo también que Techint había sumado 380 empleados. El grupo Techint aclaró que eran empleados temporarios. Después Iveco, aseguró que Iveco, que también es una de las empresas automotrices, había sumado 400 empleados. El ESMATA negó que fuera así. Dijo también que Mercado Libre había generado 317 nuevos empleos, pero Mercado Libre salió a aclarar que no era parte de ningún cambio de la actividad económica, sino que eran contratos anuales que ya tenían previstos. Sí fueron verdad 500 puestos de trabajo de una productora de semillas. Esto va de la mano del boom del agro, que se llama Status Ager, y otras frutihortícolas que incorporaron respectivamente 800 y 475 empleados, pero en verdad esas frutihortícolas eran contratos temporales producto de que levantaban la cosecha. Cualquiera que mira los diarios sabe que hay bastante problema en las economías regionales, tanto en Río Negro como con los arándanos en Tucumán, que están viniendo acá a protestar por la crisis regional. Mientras tanto, también está el listado de despidos, digamos, y de cosas raras que están pasando en la Argentina, donde las automotrices dicen que están vendiendo más, pero están despidiendo gente. General Motors tiene un plan para 400 despidos, Volkswagen también tiene buena parte de su personal suspendido. Esta cuestión loca de lo que está pasando con las cifras de desempleo es lo que impide, digamos, por lo menos, que tengamos un diagnóstico claro. Digamos. Después, esto ahora va a venir la campaña electoral, se va a discutir,
Pero yo lamento realmente que superada la etapa donde el kirchnerismo mentía en el índice de inflación, ahora estemos entrando en esta, donde no nos ponemos de acuerdo ni siquiera sobre si aumenta o no aumenta el desempleo. Lo que sí, nosotros que caminamos la calle estamos seguros que lo que aumenta es el índice, no es un índice, es la realidad de los comercios cerrados. El centro porteño está cambiando la fisonomía por los altos costos del alquiler y sobre todo por el pago de los servicios. Donde había una vidriera, ahora hay una persiana baja. En tan solo 10 manzanas cerraron 42 locales en apenas meses y otros le siguen en camino. Paraguay al 900, en el centro porteño. Ahí donde están esas chapas, había una zapatería. Aquí al lado había un barcito. Los dos cerraron en diciembre. Córdoba al 800. Aquí en este local había una peluquería y en este de acá había una tabaquera. Los dos cerraron a mediados del año pasado. Cerraron locales históricos, ponele la parrilla estaba allá en la esquina, también cerró. Esmeralda al 700. Ahí en ese local donde dice alquilo, había una agencia de turismo. Y aquí nomás, muy cerquita del primero, había un kiosco. Está rodeada de locales cerrados. Rodeada de locales cerrados es una pena muy grande. Para el que alquila es casi imposible sostenerse. Sí. ¿Cómo haces para pagar un alquiler si no tenés venta? Miamonte al 700. Acá este cartelito reza que la joyería está desde 1950, pero la realidad actual es otra. Impuestos que nadie levanta, vitrinas vacías y las persianas bajas. En un radio de 10 manzanas del microcentro porteño, la calle Viamonte es la más golpeada. Tiene 14 locales cerrados, le siguen Paraguay con 12 y la avenida Córdoba con 6. Mantener un local con los costos que tenés, los costos de luz, gas, es dificilísimo. ¿Vos cómo hacés con tu local? Y yo... ¿Dueño? No, alquilo. Yo vengo 5:30 de la mañana y me voy casi a las 9 de la noche. Somos toda la familia que tenemos que estar todo el día para poder mantener esto, pero cuesta muchísimo. Suipacha al 800. Acá otro local, una zapatería que tuvo que cerrar. Basta caminar en círculos por el microcentro para darse cuenta la cantidad de locales cerrados que hay u otros que están como aquel que tenemos a mitad de cuadra por cerrar. ¿Cómo te sentís cuando ves este cartel de tu negocio? Y duele un poco, porque uno está acá hace muchísimos años ya. Tenés una clientela, tenés varios años en el lugar y jode, molesta. ¿Qué es lo que no se pudo aguantar? ¿El alquiler? ¿Los costos de los servicios? Los servicios más que nada. Los servicios en el último año y medio se duplicaron, triplicaron, se fueron para las nubes. Liquida por cierre. ¿Pensaste que alguna vez ibas a poner este cartel? No, tenés un local para trabajar, no para cerrar. No, la verdad que no. Juan Enrique es nuestro hombre con números. Y ahora, a ver, si ahora te quiero ver si me conseguís unos buenos números, viejo, en esta época que nadie consigue un número en confianza. Buenas noches, Rolando. Claramente el año 2016 fue un año muy difícil, como mi voz hoy, ¿no? Y bueno, devaluación, cayó el salario y se estima, no hay datos oficiales, pero se estima que la actividad económica cayó 3 puntos. Mañana creo que se va a conocer el índice real, digamos, de la actividad económica, de la caída del PBI. Claro, cayó entre 2,5 y 3. Cada punto son 125.000 puestos de trabajo. Por eso, yo no le puedo decir a la gente que bajó o aumentó el desempleo. Vamos a verlos en cifras. Acá lo que te muestro es la población económicamente activa. Son 20 millones de argentinos, la mitad de la población. La mitad, 10 millones, empleo público, empleo privado. El resto tenés, mirá, autónomos, tenés, acá tenés una parte muy importante del personal no registrado en negro que juega entre esto y esto. La encuesta permanente de hogares le pregunta a la gente, a vos te preguntan en tu casa, ¿vos buscás laburo? Y si vos contestás que no, estás desalentado, que no tenés guita para tomar el bondi, y seguramente no vas a figurar como desempleado. Pero la verdad que es una pregunta amañada. Bueno, pero la encuesta permanente de hogares... Sí, se hace que siempre lo hicieron, porque en un momento dado, cuando Patricia Bullrich, ya ministra de Trabajo, en el 2001, utilizaba el mismo argumento. Decía que el desempleo había dejado de subir, y después se supo que era porque había más gente que había dejado de buscar laburo.
Y la encuesta permanente de hogares, Rolando, funciona en 31 aglomerados. O sea que no es en todo el país. Y eso lo proyectan a todo el país y estiman que este 5% subió al 7,6% o está en el 7,6% habiendo bajado y es 1 millón de argentinos. Ahora hay un dato muy importante, Rolando. Si yo voy al sistema previsional y veo cómo está el empleo, mirá, Esteban, la siguiente imagen. Fíjate el empleo privado. Sí, de hecho sí, crecimos muchísimos desde el 2004 hasta fines del 2015, 6,5 millones de trabajadores privados. 2016 fue un año muy difícil, pero mira esto, Roló, esto es importantísimo. ¿Por qué se dice que está creciendo la economía? Claro que fue difícil, cayó el empleo privado, pero se nota claramente acá, Rolando, que hay un repunte en diciembre, en el cuarto trimestre. No llega a llegar a lo que era el año 2015, pero sí se nota que hay una pequeña reactivación de noviembre a diciembre, del tercer trimestre al cuarto trimestre. Aún así no parece que, como digo una cosa, digo la otra, no parece que haya caído tanto, que haya habido tantos despidos en esa estadística. Mira, lo que pasa, Rolando... Lo que sí hubo montones de despidos industriales, en textiles, uno puede considerar que son puestos de trabajo difíciles de generar, pero en términos numéricos bajó y subió un poco. Un año muy difícil. Este gráfico yo te lo mostraba un mes atrás y acá decía 128.000 puestos de trabajo. Hoy estamos hablando de 50.000. O sea que en realidad, si vos comparás 2015 con 2016, estos son datos oficiales. Sistema integrado de pensiones. Son datos oficiales. O sea que en realidad hay una caída comparada con el 2015, pero sí hay un repunte. Ahora también... Sí, no hay un desplome. Hay una caída, pero no hay un desplome. Hay un repunte, pareciera ser que hay un brote verde. Vamos a ver el primer trimestre del 2017, pero miremos también el empleo público. A ver qué hizo este gobierno con los empleados. Bueno, claramente este año, vos fíjate que primeramente cayó, luego volvieron a tomar empleados y bueno, acá sí. Ahora tomaron, o sea que vos decís que el nivel de empleo público está más alto que en el final del kirchnerismo. Está elevadísimo, sí, realmente 3.150.000 trabajadores son empleados del Estado. No me diga que el aumento del empleo se justifica por el empleo público, o la no caída del laburo se justifica por el empleo público, porque estamos en kirchnerismo explícito. Rolando, igual no voy a estigmatizar. Para mí la participación del Estado en la economía es muy importante. Por eso yo sabía que era un tema muy importante tocar esto. Y en la siguiente imagen te muestro el empleo público en el mundo y en los países desarrollados. Mirá lo que es Dinamarca. Primer mundo, año 2013, Dinamarca y Noruega. Fíjate, el 34, el 35% de los empleados son empleados estatales. Mirá dónde está Argentina, con el 19%. Por eso yo te digo, yo no quiero estigmatizar, porque está bueno que el Estado sea eficiente, tenga, digamos, carrera, el Estado tenga preparación, sea productivo. Y no voy a estigmatizar. Si crece el Estado, pero es eficiente, y bienvenido sea, Roló. ¿Qué querés que te diga? Rubén Sobrero es dirigente ferroviario. ¿Y cómo la ves vos? Lo primero, datos muy interesantes, porque una de las cosas que plantea este gobierno es que hay que reducir el déficit público, y siempre habla de los trabajadores Me sorprendió estatales. el dato ese. Claro, igual ahí hay que agregar un tema. Va contra el propio discurso. Va contra el propio discurso. Igual hay que agregar una partecita, porque vos sabés que el Estado es uno de los que más trabajo negro tiene. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la mayoría de sus trabajadores son monotributistas. Y esos no figuran como... En el Ministerio de Trabajo. Sí, no, ya sé, pero no figuran como estatales. ¿Estatales? Claro, y eso viene siendo arrastrado de la época de Menem. Menem, Kirchner, fueron todos. Lo otro, hay dos hechos que, la verdad, con el informe está de más de que hablemos nosotros, porque vos mostraste dos cosas. Yo le agregaría una cosa más. Una es la pequeña y mediana industria, que es la que más te mueve y es la que tiene más en su mano el tema. Están hablando de 5.000 cierres de empresas. Es muchísimo, es muchísimo. Con un agravante, hubo uno de los entrevistados que dijo que el mayor problema que tenía era el de las tarifas. Y Macri acaba de plantear que las tarifas todavía no llegaron a su techo, van a seguir aumentando. Es decir, que la dinámica es que se sigan cerrando negocios. Y el otro problema para saber qué es lo que realmente pasa, porque también con el tema de los números es complicado, y hay que ir al supermercado. Vas al supermercado y ahí se acaba
toda discusión que vos puedas hacer, que podamos hacer todos acá con números, ahí se acaba la realidad porque cada vez es más difícil poder sostener una familia. Sí, están esos indicadores importantes, así que la caída en el consumo de leche, la caída en algunos alimentos proteicos. Y ese es otro tema también que hay que tener en cuenta en algún momento, va a haber que discutirlo. Porque cuando se discute paritarias o se discute aumento de sueldo, se discute un porcentaje para todos. Y la verdad que eso no es justo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora están queriendo poner el techo salarial en un 20%. Sí, un 20 para el que gana... No es un 20 para el que gana... 30 lucas que para el que gana 10. Yo te lo hago corto, el que gana 10 no llega a cubrir 2.000 pesos. No llega a cubrir lo que perdió. Los tarifazos. El que gana 40 o 50 sí puede recuperar. Pero la verdad que la forma en que inclusive se está discutiendo paritarias está mal, porque inclusive lo están haciendo sobre los sueldos más bajos. Nadie puede negar el conflicto docente, que es uno de los sueldos más bajos que está por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, se insiste con ese camino, ¿no? 18, 18, 18, que la verdad que cuando lo cobren va a ser monedas. Roberto Basualdo, senador nacional de San Juan, ¿no? De Cambiemos. Exactamente. Partido Producción y Trabajo. Te toca ahora una parada difícil, ¿eh? Porque ¿cómo defendés esto? Bueno, defendemos. En el Congreso Nacional yo me toca presidir hace muchos años la Comisión de Economías Regionales, PYME y Economía Social, ¿no es cierto? Bueno, en PYME había muchos proyectos, muchísimos, de todos los legisladores. Era transversal, no era un problema de color político, sino todos queríamos hablar. Cada político, cuando estábamos en una campaña, hablamos de las PYME. Llegábamos, presentamos proyectos, pero no se trataban. Este gobierno recopiló todos los proyectos que tenía, recolectó todos los proyectos, los mandó a diputados, diputado lo mejoró y sancionamos una ley en el Senado por unanimidad. Sí, pero ahí yo te digo, ¿qué importa más? ¿El marco legal o la realidad económica? No, porque las pymes están diciendo, nosotros no podemos contra la balanza importadora. Le tenemos que Se viene la ola importadora. No, le tenemos que dar las armas a las pymes para estar más competitivos. Después lo tenemos que preguntar, lo que tenemos que hacer un poco nosotros, siempre decir que es lo que estamos trabajando y estamos estudiando, el costo argentino. El costo argentino, a veces cuando vos le decís a alguien, te voy a tocar la caja, vamos a tener una promoción, te dicen, no, voy a recaudar menos. No, vas a recaudar más. Vamos a recaudar más. Porque vos en un comercio, yo vengo del sector comercial, en un comercio vos agregás al margen, vas agregando tu margen, te vas a comprar al comercio vecino. Nosotros al país le vamos agregando impuesto, vamos a comprar al país vecino. Pero ¿hay tiempo para estas reformas tal cual las están haciendo? Hoy estamos trabajando. La realidad se los está devorando. No, primera vez estamos escuchando a las pymes, estamos un crédito para las pymes de 5.000 millones, una partida para las pymes, crédito del 11 al 15%, para una pyme un salvavidas. Primera vez que se ha bajado un impuesto, nunca se ha bajado impuesto. Si a la pyme se ha eliminado el impuesto de la ganancia mínima presunta, se le ha dado porque puedan tomar el 10% para bienes de capital, se le ha dado a las microempresas para que puedan gravar del impuesto al cheque, que antes siempre hablábamos todo que era distorsivo, pero lo seguíamos cobrando y lo seguía pagando el consumidor, porque no lo paga el empresario, lo paga el consumidor, ¿no es cierto? Va en el margen. Bueno, indudablemente que se ha trabajado sobre eso. Hoy estamos trabajando en una ley de emprendedores, que es una ley que va a generar después trabajo. Calculamos que en 4 años genera más de 44.000 puestos de trabajo. No es la panacea, no te digo que con eso alcanza, pero ayuda. Pero por eso te digo, se está trabajando con mucha medida, pero la realidad viene y viene con mucho dinero para el consumo. Es decir, tenemos un plan por crear 60.000 millones que van a venir al consumo, van a venir a invertir. Pero crear es chiquitito. No, 60.000 millones. Es chiquitito. Vamos sumando. 100.000 millones. ¿Cuántas viviendas son? Disculpame. No, ¿cuántas viviendas son? Estamos hablando de pesos que vayan al mercado. No. ¿Cuántas viviendas son? 70.000 viviendas. El déficit son 1 millón, 2 millones de viviendas. Pero no es nada. Pero es yo una pirina contra el cáncer, yo lo que te estoy diciendo es que lo que va al mercado 60.000 millones de pesos. ¿Cierto? Eso va al mercado. No es para... Lo van al mercado. Va al mercado más de 45.000 millones de dólares que va para obra pública. Que eso va al mercado también. Va al mercado, muy probable que vaya al mercado también, o si no va a empezar a generar impuestos, más de 100.000 millones de dólares, que fue el blanqueo. Claro, pero mínimo va a generar... No, pero es que es una cuestión vamos de a estar reactivando la economía. O sea, son parche cuando viene la ola. Pero mejor vamos a ver qué dice la gente en la calle. No, está bien, pero yo creo que hay que hacerlo trabajar. El presidente dice que el país se está reactivando. ¿Vos notás si se está reactivando, si se está poniendo de pie? No, solo voté a Macri, pero bien. ¿Usted nota, por ejemplo, si el empleo se está reactivando? Un poco sí, tal vez no todo lo necesario. Tengo gente que ha conseguido trabajo últimamente y conozco algunos lugares donde
Sí, hay otros lugares que hay un montón de gente que no tiene trabajo. ¿Cómo ves el mercado de trabajo? ¿Pensás que se está reactivando? ¿Pensás que se está perdiendo trabajo? No, hay una total recesión, es decir, todas las pymes que están, la mayoría de las pymes están cerrando. En donde yo vivo, la mayoría de la gente está sin trabajo, ha quedado sin trabajo, se han cerrado las empresas. El agro está reactivando, pero también hay que reactivar, digamos, el mercado, digamos. Hay cada vez más desempleo porque se ve, a ver, uno entra a los portales de noticias y ve las colas en la fábrica, que la gente que están despidiendo y al contrario. Yo voy buscando laburo, pero es difícil, está muy difícil. ¿Vos estás buscando? Sí, busco por todos lados y siempre te llamo y no. ¿De qué buscas? Soy administrativa. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 19 ahora. ¿Y tenés trabajo o estás buscando trabajo? ¿Sabés si el mercado laboral está tomando jóvenes? Mirá, de mi edad siempre fue complicado si no tenés estudios. No es como antes, que con el secundario terminado uno podía seguir, sino que ahora es necesario un título universitario. Estoy buscando laburo desde que salí del colegio más o menos y nada. ¿Qué te dicen? No, que en realidad buscan quizás con más experiencia, pero buscan de 18 para arriba y te piden una experiencia de 2 años en el puesto, o sea, es medio complicado. Vio que dijo, la Argentina se puso de pie. ¿Usted nota que se puso de pie? Si usted ve algunos conocidos que uno pueda tener que tengan relación con algunas industrias, sí, con otras no, hay otras que están cerrando. Y hay empresas que pueden trabajar un poco mejor y hay otras que tienen dificultades. Yo lo que cada vez veo es que clientes míos que están en empresas quebradas, concursadas, yo veo más despidos. La verdad me gustaría que me muestre cuáles son las empresas que realmente están abriendo, porque la verdad yo no las veo, ¿no? ¿Qué sector puede estar mejor? No sé. Como que se está creando empleo. ¿Vos eso lo notás en la calle? Al contrario. Vos lo ves en el simple colectivo a la mañana. Vos antes no podías tomar el colectivo, venías hasta las manos. Ahora hay lugar. El gobierno dice que está bajando la inflación. ¿Usted lo nota en la calle? Si usted se refiere a los precios de los alimentos, no. Están diciendo un piso del 18% para este año, pero el año pasado entre devaluación y todo hubo un 40% y casi nadie arregló cerca de eso. O sea que ya del año pasado venimos mal y este año siguen aumentando los precios y todo. Puede que la inflación esté un poco, se detenga un poco, pero digamos, si ahora, por ejemplo, está anunciado que el mínimo del boleto de transporte se va a ir al doble, es decir, en esto no es, ¿de qué inflación cero me hablan o del 1% del 2%? En realidad ahí aumenta el 100%. ¿Está un poco lento el gobierno en la generación de empleo? No, se está reactivando. Lo que pasa es que era muy fácil. Si usted empieza a emitir dinero, es fácil. El problema, ¿para qué lo hacemos? Antes tenemos el déficit fiscal con emisión de dinero. Ahora tenemos un déficit, pero para obra pública, con crédito para obra pública, que es totalmente diferente. Con deuda, por supuesto, indudablemente, que si no, no podemos salir. No, milagro no se hace desde el gobierno. Pero no hablo por defender absolutamente a nadie, trato de ser lo más objetivo posible. Usted lo que tiene que decir, ¿para qué? Usted va a invertir, usted pide un crédito en una empresa para hacer un evento de un casamiento o un tipo de cumpleaños como hicieron los gitanos, o para comprar una maquinaria. Indudablemente, para comprar una maquinaria le dan más posibilidad de poderlo pagar. No es lo mismo endeudarse para gasto corriente que endeudarse para hacer obra pública o en infraestructura, que necesitamos todos, que son generadores de buen trabajo y que lo da más fortaleza a la economía nuestra y sobre todo a la economía regional. Pollo, ¿cómo está el consumo? Lo que pasa es que es lógico que el gobierno tenga que decir que está todo bien o que estamos tratando de salir, porque obviamente es el gobierno. Ahora, hay hechos que la verdad, yo creo que discutirlos a esta altura es un poco hasta ridículo, porque la verdad que se siente mucho el tema de la desocupación, que cada vez es más grande, se siente mucho el problema de los tarifazos, se siente mucho cuando se habla de inversiones, por ejemplo. A mí me preocupa que no se vea y que la gente, que el gobierno intente mostrar un panorama de que va a haber inversiones, cuando la verdad en el país y en el mundo no hay inversiones reales. Lo que hay es timba financiera, es decir, vienen capitales porque... A ver, si vos tenés un millón, yo siempre pongo este ejemplo. Sí, ahora, el mejor negocio es vos tenés a dólar plata, fijo, ¿qué vas a poner? ¿A dólar o vas a poner en una empresa? Obviamente. Ahora, pero, de acuerdo a esos números, tampoco hubo un boom del desempleo. Yo sé que se perdieron puestos industriales. Mira, yo te voy a contar una cosa. Rehacerlo, yo te voy a contar una cosa que me parece que parece. pasó desapercibida ahí. Yo en el año 90 estuve desocupado. 3 años. Me cagué de hambre mal.
Ahora, yo salía a buscar laburo un año. Después ya no salía más, porque era la frustración tan grande de salir a buscar, hasta que después pegué y pude conseguir laburo después de 3 años. Pero era la frustración tan grande. Y yo tengo una pregunta, ¿cuántos argentinos son los que ya no buscan más laburo? ¿A dónde vas a ir a buscar laburo? Si la verdad, los laburos que hay... Entonces la estadística está mal hecha. No, yo creo que hay un tema que me parece que lo planteó, el tema de los Claro. que no buscan trabajo, que hay que tomar la atención porque eso hay que sumarlo al tema de los ocupados. Sí, Juan. Sí, Rolando, uno cuando analiza las variables hay que analizar fuertemente el consumo. Y si uno recuerda al gobierno anterior, cuando había elecciones, siempre inyectaba mucho dinero a través de los planes, de las jubilaciones, inyectaba mucho dinero. Era un ¿Por balde qué? de nafta a la inflación también. Claro, pero el jubilado consume todo, sí que había inflación, pero inyectaba dinero y eso movía la economía, que no parece ser lo que vaya a hacer este gobierno. Y con respecto a lo que decía el Pollo, yo ahí mostré la población económicamente activa. Que cuando no hay dinero en la calle, no hay changas, no hay changarines, y es verdad, hay gente que no busca laburo, no hace changa, no figura en el índice de desempleo y la economía no se mueve. No parece ser lo que vaya a hacer este gobierno, pero sí realmente no se ve una reactivación, tampoco se ve crecer el desempleo, pero claro, hay problemas y se notan seriamente por la caída del consumo y eso refleja en la actividad Una económica. cosa que nos pasa, Roberto, en las encuestas callejeras es que muchos nos dicen yo lo voté y ahora no estoy conforme, la reactivación no llega. ¿Siente que están defraudando una parte de su propio electorado? Indudablemente que están, decir, que la gente no está a lo que es la expectativa y nadie quiere, pero sí tenemos que ver las medidas que se han tomado son medidas correctas. Indudablemente como si vos tenés fiebre, estás tomando el antibiótico correcto, estás haciendo el reposo, pero te puede mejorar en 10 días como te puede mejorar en 20 días, ¿no es cierto? Indudablemente que la mejora no está para las medidas, sino que seguíamos. Tener un sí fácil, una inflación, ¿a qué seguíamos? Nosotros siempre íbamos un año atrás de Venezuela. Hoy estaría pasando lo que pasaba en Venezuela en el 2016, estaría pasando en el 2017. Entonces, lo que tenemos que tratar, indudablemente que el camino no era el correcto. Las medidas que se han tomado para reactivar la economía es la correcta. Indudablemente que todos queremos que se reactive ahora. ¿Cómo no vamos a querer? ¿Pero dónde se va a reactivar? La inflación no bajó tanto, ¿eh? Ahora está a nivel de kirchnerismo. Pero indudablemente, si no tenemos, no explotó, indudablemente, si nosotros en el 2002, 2003, cuando explotó la economía, cuando se presentó en quiebra el país, bueno, era una variable perfecta para cualquier economista. El salario te aumentó de $1 a $1,50, la inflación te aumentó de $1 a 2 y el tipo de cambio te aumentó de $1 a 3. Entonces era la variable justa para cualquiera, el viento a favor. Indudablemente que esto, gracias a Dios, no explotó y Dios quiera que no explote porque no podemos tener, porque si no, no vamos a tener confianza. ¿Quién va a venir a invertir? Pero Yo no coincido con todo respeto. ¿De qué de las inversiones? El mundo quiere invertir, no tanto en la timba financiera, quiere invertir en algo real. Le desconfía la timba financiera también, quiere invertir. Vos traerles buen negocio, energía alternativa, de algo que realmente quieren invertir, quieren inversión. Nuestro país es un país que lo miran muchísimo. Yo tengo a veces posibilidades de viajar al exterior y lo miran, antes ni te preguntaban, ahora lo miran. Lo que necesitamos nosotros es crear confianza. La confianza... Por ahora no sucedió. No, indudablemente, la confianza se pierde en segundos, se gana en años, se pierde en segundos. Hasta la confianza doméstica. ¿Cómo van a tener confianza en un país donde hay un grupo de familias que tiene 450.000 millones de dólares afuera y no la invierten en el país? El tipo que viene de afuera dice, ¿cuánto hay afuera? ¿Y por qué los argentinos no invierten ahí? Los argentinos no, los empresarios argentinos. Ahora, hay una cosa que es equivocada, que yo entiendo que ustedes lo utilicen porque tiene que ver con la polarización que hacen con Cristina. Compararnos con Venezuela. La verdad es un error eso, porque Venezuela... Yo vengo de un partido provincial que se llama Producción y Trabajo. Sí, no, pero ese es lo que generalmente hace el PRO. Que tratan de polarizar con Venezuela. No tiene nada que ver una situación con la otra, porque Venezuela tiene tiene petróleo, que cuando se cayó el precio del petróleo veníamos en el mismo camino. fue al tomo. Vos fijate, estudiar el 2011, 2012, 2013, pero está bien, pero el camino era exactamente igual. Estudiar 2011 de Venezuela y estudiar 2012 nuestro. Pero no tiene estudiar 2012 Venezuela y 2013 nuestro. No tiene nada que ver, pero es con las exactamente igual. posibilidades que pero tiene es el país. exactamente igual lo que iba pasando. Pero a ver, la problemática usted es dice, exactamente estamos igual. haciendo lo que se debía hacer. Claro, con la idea de un proyecto económico neoliberal, ¿para qué? Para beneficiar a unos pocos y joder a unos... Pero a ver, si ustedes cuando estamos hablando de pymes, estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de pagar juicios, es para trabajar eso, es para poder incluir a la gente, no para poder decir, no es que el emprendedor, no estamos hablando de empresa grande, estamos hablando de una ley de emprendedores, estamos hablando de una ley de pyme. Hace 2 días atrás estuve con un representante que no lo voy a nombrar porque no sé si le interesa, con uno de los mayores representantes de la pyme y una de las cosas que dice que ustedes no le dan bola.
No, Entonces, al contrario, la PYME está bueno, trabajando permanentemente con la comisión nuestra. acá Con ellos hay- hemos logrado junto a la PYME que ellos la vinieron Pero a acá apoyar. hay un Nosotros plan antes de apoyarla económico. le preguntamos, ¿le sirve o no le sirve? Le viene bárbaro. El otro La día- ley de Claro, pero es lo emprendedores. que te decía antes, es lo que te decía antes, es la diferencia entre el marco legal y la, Bueno, y la pero son tendencia herramientas macroeconómica. que- Es decir, herramientas está que vos le das pero para ¿de que qué- pueda de qué progresar? ¿De qué sirve que me ¿De den qué un sirve? martillo y un clavo si no voy a tener taller? No, pero indudablemente que te lo están dando. Ahora se están sirviendo, decir, porque si no va, si a la PYME no le reconocía nunca a la PYME de los impuestos distorsivos, de una ganancia mínima presunta, que era absurdo, te decían pagar ganancia mínima presunta, un impuesto al cheque que todos sabemos que es distorsivo. Lo que tenemos que sí replantearlo en Argentina, es decir, ¿el costo argentino está competitivo o no? Eso tenemos que ver. Municipios, provincia costo argentino. y nacional. ¿Costo Porque- argentino qué el significa? costo argentino no es el laboral, porque vos todavía por laboral, no es el laboral. El ¿Y costo qué es el argentino costo es argentino? cuando agregamos impuestos más impuestos más impuestos. Es como en un negocio, vos decías, señores, mi margen es tanto, pero voy a cambiar el auto, total, le agrego el 1% más y zafo. Pero el Voy problema- a cambiar, pero y el bueno, problema- pero la el problema cantidad es de que el impuestos que le los hemos que ido pagan agregando. impuesto acá es el pueblo de la clase media y los Está bien, trabajadores, pero lo porque pagan los el grandes precio del empresarios, producto. los grandes empresarios para los cuales está gobernando el gobierno Convengamos. actual, los tipos enseguida Pero el precio te está caro, te lo pero tiran a alguien los lo paga, precios. alguien lo paga. Mira, el Sí, precio la gente está lo bien, paga. pero por eso lo que quiero es que le llegue menos para recaudar Pero más. si están yendo para el otro lado, Lo que muchachos, tenemos que ustedes, tratar- en vez no. de ver cómo abaratan los costos Estamos y de viendo. los productos de ¿Cómo que no? la población, lo que han hecho es ir para el otro No, lado. al Lo contrario, charlamos, lo que tenemos que ver charlamos como el Como otro la día. situación transparente, el precio del aceite, los precios de la carne y del trigo, que dispararon los precios. Indudablemente que Los precios transparentes nosotros que dijeron, tenemos vamos a que bajar ver, el costo hay un financiero disparado. Hay un Y montón, después el tanto, otro tema- hay un montón de discúlpame, impuestos y el otro tema que municipales, no sé, que no te provinciales toca a vos. y nacionales que hemos ido agregando. Indudablemente que solo tenemos que replantear. Si queremos recaudar más, tenemos que bajar los impuestos para producir más y para recaudar más. Eso lo hace el Y el ABC o- de todo. y el otro- tenemos y que el- producir más. Y eso es para generar y más el- trabajo, para que tengamos más consumo y para que entremos al círculo virtuoso, que eso es lo que necesitamos. Y el otro Pero tema- tenemos que atrevernos a bajar los El impuestos. otro tema que también me parece que no hay que dejarlo afuera Sí. son los grandes hechos de corrupción que hay en este gobierno. Porque si yo no pago las expensas de mi departamento, a mí vienen y me lo rematan. Ahora, acá los grandes grupos empresarios le están perdonando toda la deuda, como las empresas de Macri, como la de Calcaterra, como el tema de la luz, de las empresas No, energéticas. Entonces, Primera yo- vez que la yo- justicia está funcionando. Si hay algo que Pero, lo están por denunciando, favor, está si estaría trabajando. Y funcionando- lo que tenemos que estar trabajando, si hay Primero- denuncias, tienen la denuncia que tiene que ver. Primero, si es la realmente primera hay vez que está denuncia- funcionando la justicia, echen a todos los jueces, porque No, los jueces están tienen que funcionar trabajando. siempre. Está bien, bueno, y el pero que están tiene miedo se trabajando. tiene que comprar un perro Estamos- o dedicarse a ser estamos maestra traba- jardinera. La justicia, el no poder- puede ser ¿De dónde juez. hemos logrado confianza? ¿Por qué tuvo el éxito de blanqueo? Por respeto a la institución, ser respetado. Si el blanqueo porque ha sido mucho más exitoso que el otro, si el otro tenía más beneficio. Pero si Por el la blanqueo, confianza. el blanqueo fue un 30% Pero de lo por- que hay afuera. Por nomás. está bien, pero ha sido exitoso. Antes ¿Y había un qué blanqueo de exitoso? Antes había un blanqueo de 5.000 millones de dólares. Ahora hay un blanqueo de más de 100.000. Pero el blanqueo es Nadie perdonarle, pensaba. el blanqueo es perdonarle a Pregun- los tipos que evadieron ¿Cuánto pesaba? impuestos, perdonarle la deuda. Y yo como un No, boludo no, pago no. todo lo Y primera IVA, vez, pago no. todo. Y a Y- los grandes no, empresarios y le primera perdonan los vez impuestos. al que estaba, primera vez, al que había pagado tenía un beneficio. Antes siempre siempre el beneficio era para el que debía. Ahora, primera vez, lo que pagamos bien, tenemos un beneficio de no pagar, por ejemplo, bienes personales por 2 o 3 años. Vamos a ver si se nota. Muchachos, Gracias. muchísimas gracias por No, venir. muchas gracias. Pero si esta fue una discusión caliente la que viene, muchachos, genera pasiones, porque es la polémica sobre cómo cuánto las medidas de seguridad contra los motochorros afectan al universo de los motoqueros. El motorrocha. O al revés, el motochorro. ¿Y quién te arranca? El moto te arranca. El motochorro. Según estadísticas de la Procuración de la Corte bonaerense, el 70% de los robos son cometidos por motochorros. Es un fenómeno que no para y que tiene en Gastón Aguirre, alias Sacate la Mochila, a su máximo exponente mediático. Migo, wow, migo. Sacate la mochila. ¿Qué? La mochila, sacate la mochila. ¿Cuál fue el robo que más plata te dejó? Eso no te lo voy a decir porque fue hace mucho tiempo. Lo único que te puedo decir es que me he metido en lugares insólitos que hasta, no sé si todos o muchos o grandes delincuentes se han metido, pero yo con 17 años me metía. Me equivoqué. Está bien, me equivoqué en hacer lo que hice y no lo volvería a hacer,
He says he Porque was no- wrong and he's not going to do that again. Do you accept his apologies? No, I think he should think about what he did in prison. Los que usan motos para mensajería o delivery son los que más ven a los motochorros. Se los cruzan cada día mientras están trabajando. ¿Cuál es la modalidad de robo que más ves en la calle acá en el centro? Sí, el arrebato, pasan en moto y están distraídos y le arrebatan el bolso o lo que tengan, a los que salen de los bancos. Muchos reclaman que la policía conoce bien quién en la calle está trabajando y quién es un motochorro. Hace poco, ponele acá, había gente conocida, viste, los pungas de siempre, pero no hace nada. La policía lo conoce, nosotros también. Acá en porque andan en 4, 5, 6 y ya cuando vos acá lo ves que se distrajo alguna persona o alguien va distraído, viste, ya lo van siguiendo atrás. Yo voy andando y veo, los que te sacan en la mano, los que te arrebatan, ahí por 11 está lleno. Vas andando por todos lados, en la moto ya de por sí vas andando y vas viendo todo. El que va delante tuyo, atrás todo. Y hay veces que ves las mismas secuencias, que van dos en una moto y rompen un vidrio y le roban una cartera a una mina o lo que sea. Vos salís a ganar, hoy tengo que sé yo, gano, meto caño, tratar de que no pase nada grave. Mejor todavía. Como hay tantos asaltos de este tipo, todos los motoqueros son mirados como sospechosos. Hay, por cierto, motochorros. Y, por cierto, también la Argentina, sobre todo Buenos Aires, una ciudad donde ha crecido mucho el parque de motocicletas y también el parque de gente que trabaja con sus motocicletas y que, además, con el precio que tiene hoy mantener un auto, mucha gente se está pasando a la moto. Entonces, ahí empiezan a chocar los universos entre los que dicen, bueno, no es posible que nos compliquen la vida por un problema de seguridad del cual nosotros no somos parte porque no tenemos nada que ver, no somos motochorros, somos gente que anda en moto. Laura Moyano es una de ellas, es de la, no sé si organización, pero del movimiento Las Personas No Se Patentan. Buen nombre, debo reconocer, buen nombre. ¿Por qué están tan en contra de las medidas que ha anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? En realidad nosotros estamos en contra, vuelvo a insistir, que le mientan a la sociedad, porque en realidad estas medidas, sin los controles, no serían necesarias. Nosotros, es más, desde Las Personas No Se Patentan hace 2 años, desde el año 2014, pedimos controles efectivos y eficientes. O sea, esos controles que los paran, porque paran mucho a los motoqueros. Sí, el tema es que no paran, tiene un universo de parar, tendría que, de una manera, expresarlo de alguna manera. De esa manera estaríamos nosotros tranquilos porque no nos robarían la moto a nosotros, ergo no irían a robarle al ciudadano, ¿no? ¿Por qué dicen que no sirven estas medidas? No sirven sin controles y si hay controles eficientes las medidas no son necesarias. Es simple. Si ellos... César Casco también es uno de los que ya de hace tiempo se opone a las medidas de seguridad porque dice que son truchas. Hace tiempo. Y hace tiempo que son truchas. Y está claro. Intentaron implementarlo, no pudieron. Que el chalequito, en provincia se hizo, no funcionó. En provincia se hizo, cuando estaba Granados, cuando estaba Scioli, salimos a la lucha por eso. Ganamos tiempo, en realidad. No, ganaron tiempo porque quedaron diluidas. Claro, quedaron diluidas. En realidad, todavía hay gente que sigue pagando multas en la Ruta 2 por no tener el chalequito. Ahora pasa, porque la policía no se enteró que quedó diluido. Sigue vigente y es una... Como dijimos en el programa tuyo hace 2 años atrás, están vendiendo espejitos de colores para dar sensación de que están haciendo algo contra la inseguridad. Me parece bárbaro que hagan algo contra la inseguridad, pero no de esta forma. Porque lo que pasa es que no es que es igual o que no pasa nada, se nos vuelve en contra. Pero no de los motociclistas,
de la señora que está limpiando la vereda y ve pasar, viene un tipo con moto, con el casco, con el chalequito, y supongamos que supiera lo que pasa, se siente más segura. Y es para nada, porque ese chaleco No se es debería trucho, confiar. se lo hizo él. Y Se pegó un sticker. Y si tuvieran el éxito increíble, que no lo van a tener porque no va a haber los controles para hacerlo. Si no hay controles para motos sin patente hoy, ahora, acá en la esquina, imagínate controlar todo esto. Perdóname. Sí. Si lo lograran y nos pusieran a todos los motociclistas el casco con el número y el chalequito, vas a tener en Argentina 7 millones de tipos vestidos con un cosito amarillo. No hay mejor camuflaje para el ladrón en moto, que todos estén vestidos iguales. Se pone el chalequito y sale a robar. Rubén Martínez, especialista en seguridad. Y ex motociclista, o sea ¡Epa! que Bien, conozco, perfecto. y de alta cilindrada, o sea, de 1200. Así que el paño lo conozco. Lo que se está haciendo con estas medidas es simplemente tirar una cortina de humo, es la misma estupidez. Quieren comparar el mecanismo que implementaron en su momento en Bogotá, Colombia, con un parque automotor de motocicletas mucho menor, y en realidad está orientado al sicariato. Esto es muy sencillo. Yo no sé hablándolo en español, qué mierda hacen los que monitorean las cámaras. Voy a ver el subtítulo, porque no entendí. No sé si quedó claro. ¿Qué es lo que hacen los que monitorean? Porque esto es muy sencillo. Para que exista motochorro tiene que haber 2 en una moto. Entonces lo único que tenés que hacer es en la cuadrícula de seguimiento, y esto lo charlamos en este mismo programa muchas veces, en la cuadrícula de seguimiento, lo irradias a que en tal intersección hay tal motociclista. La verdad de esta historia es la misma, salvando las distancias, que la que quieren hacer con el tema de los piquetes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No persiguen los piquetes porque donde el primero queda herido, el helicóptero está asomando. En esto es lo mismo, no paran cuando van de a dos porque a ver si están enfierrados. Se tienen que cagar a tiros. Una bala perdida liquida a un peatón que estaba en el camino. Chau el policía, chau el fiscal, chau unos cuantos. Entonces, acá hay un montón de gente, desde hace por lo menos 20 años, que están abulonados a sus escritorios por temor a perder el salario. El que se jode es el ciudadano común. Y ahora el motociclista. Gustavo Lastra, abogado penalista. ¿Está perdida la batalla contra los motochorros entonces? Mira, Rolando, te voy a explicar. Esta medida que se va a tomar de los chalecos y todo esto es una medida comercial que solamente favorece, bueno, a los que estén en ese negocio. Grabarlo después. A los que estén, claro, es un negocio. ¿Ya salió la cuenta? ¿Cuánto cuesta? Cualquier ¿Cuánto otro. va a costar? Perdón, ¿ya saben cuánto Alrededor cuesta? de 200 pesos. Es una suerte que no salen a afanar Si en me ambulancias. dejas terminar el concepto, porque si no, viste, hablamos todos juntos y no nos entendemos. No, perdón, ella le hablaron. El tema es así, esto es un negocio. O sea que el rédito acá es comercial. Pero ese rédito comercial trae un gravísimo perjuicio para los, como le quiera llamar el señor, motociclistas o motoqueros, como más le guste llamar, legales. Para los que no son motochorros, para los que son motociclistas que trabajan con la moto, que salen a pasear con su moto. ¿Por qué? Porque esos van a ser doblemente víctimas. Primero van a ser víctimas del delito porque van a venir de caño, armados, le van a robar el chaleco, la moto el casco, y el chaleco y el casco. Con eso van a salir a hacer un crimen. Cuando la víctima, que le robaron todas las cosas que tanto le costó comprar, porque van a ser cosas caras, vaya a la comisaría, le van a poner los ganchos, lo van a tener a pajarera, porque es el sospechoso, el fiscal lo va a mandar a juicio. Así va a terminar. O sea que es una cosa... Bueno, es un negocio para los abogados, viejo, van a tener Es más un negocio laburo. para los abogados también, obviamente, va a ser un negocio para los abogados, aunque en lo particular prefiero el motochorro de verdad. Que ahí voy a discrepar con el señor, que no hace falta que sean 2 en la moto. Con 1 en la moto es suficiente para hacer un hecho. Quiero sumar aquí a la conversación a Gabriel Arias Carvajal, es vecino de Liniers y preocupado por los temas de seguridad. ¿Cómo lo ves vos esto? Básicamente, como todo lo que se hace en el país, es todo un chiste. ¿Por qué es todo un chiste? A vos, un fiscal agarra un chorro, lo libera al toque. Entonces vos vas a tener un montón de cosas y un operativo gigantesco para que va a terminar perjudicado, como dijo él, el dueño de la moto, porque acá, sinceramente, los fiscales son una manga de nabos todos juntos. No labura nadie. Me le voy a leer los subtítulos. Pero no escúchame, vos le llevás las pruebas certificadas ante escribano público y te dicen que no pasó nada. Son un chiste. Bueno, es lo que veíamos hoy con los gitanos. O sea, resulta que Pero a mí el me tipo pasó en causas mías. lo detuvieron en Pinamar.
robando una casa. Menos de un mes después está suelto en Buenos Aires con un arma amartillada trucha. ¿Sabes lo que pensás vos? A bordo de un auto con ¿Qué pienso yo? $30.000 encima. ¿Pero qué pienso yo? ¿Cómo no me puse a vender merca? ¿No me puse un desarmadero? ¿No me puse a chorear? Soy un pelotudo. Bueno, estamos a tiempo. No, pero tengo 40 tenemos años. una asociación ilícita. Bueno, 40 años. Ya no tenemos pasa el nada. abogado. Claro, muy bien. claro. Tenemos dos en el partido y ya lo conseguimos. Vos lo ves que salen como si Los fuera dealers. nada a la calle. Lo que tenemos que cambiar acá son los jueces y los fiscales y el criterio propio. Los jueces que se hagan cargo de la gente que liberan. Lo peor es que liberan violadores también. Estamos muy mal. Y en el caso de los motochorros pasaría algo similar. Similar, Sí, totalmente. Ellos tienen un modus operandi muy particular. Generalmente, bueno, nos roban la moto a nosotros, con esa moto salen a delinquir. En el caso de que los intercepte un retén policial o un control, los llevan a comisaría a las 2 horas. Antes de las 2 horas hay que liberarlo por orden del fiscal. Da vuelta a la manzana y vuelve a robar otra moto. Y dejan la moto y no la vuelven a buscar. Por eso tenés un stock permanente de Claro. 1.500 Claro. motos. Entonces, deja la moto, deja la moto y va a buscar otra moto. Dice, usted está con una Y moto nosotros floja de estamos papeles. 6 horas esperando que nos entreguen nuestra motocicleta. Y el delincuente... ¿Les ha pasado mucho? Sí. O sea que es negocio robar una moto. Perdón, no Hay quiero algunas derivar. medidas, Rolando, si me permitís, hay algunas medidas que sí se podrían tomar y ahí voy a coincidir con lo que decía acá el señor sobre el tema de Colombia, que es que a lo mejor lo que se podría cambiar el diseño sería en los cascos de las motos para que no quede oculta la cara. O sea, con ese vidrio polarizado, con ese enmascaramiento que le permite... Pero es una cuestión de seguridad. Sin perder la seguridad, perdón, si me permite, no le voy a explicar. No tiene la menor idea de lo que está diciendo. Sí, le voy a explicar. O sea, no sabe lo que es una moto. La seguridad la da la parte de arriba del casco, la parte lateral. Si cae y de la cara parte- contra el piso, ¿qué le pasa Sí, con el casco abierto? Bueno, y Se lima la generalmente cara. lo llevan abierto. Esto es No. me caí con el casco cerrado. Yo diciendo, esto. yo choqué en Si a mí moto me de frente sacan más, contra un Y auto. no A puede ver. ser transparente, Yo choqué en ser moto. polarizado, Mirá, tiene ¿te que puedo explicar algo? obligatoriamente Sí. ser ¿Te puedo polarizado. explicar algo? Polarizado. Esto Mirá, está ¿te universal. puedo Puede explicar ser algo? abierto para que la cara se pueda ver. Yo choqué de ¿No frente. pueden poner la ¿Me patente escuchás? de la moto adelante? ¿Adelante ¿De de dónde? qué? De la moto, la patente, como tiene un auto. La patente. Que pongan la patente más grande, Es un que adorno, pongan la la verdad hay que patente al decirla. costado, Perdón. adelante, mientras no, No, haya digo, controles como para buscar policiales alguna- eficientes, como para el buscar delincuente algo- no se va a bajar de como la para moto. buscar ¿eh? alguna Hace 2 solución, años atrás- no digo para Que hagan para lo que quieran, atacarlos a ustedes. adelante, atrás, Digo- al costado. Digo como Pero para si no hay buscar alguna controles. solución Hace que 2 algo años que atrás- sea- Tenemos problema. Espere, no dialogue. resultado. Sí. Gracias. Hace 2 años atrás, en este mismo programa, Vinimos, trajimos una moto y todo. tiramos, claro, Tiramos con moto. tiramos nuestro grupo una opción de, si quieren que la patente se vea mejor, pongan la patente como las inglesas, que son enormes, horribles, pero enormes. Ok, lo terminaron haciendo con la patente del Mercosur, que es gigantesca y se ve perfecto. Si querés, cambiarla a todas las motos viejas, Sí, pero las motos la no se patente... patentan. Se patentan No, poco. no, 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 no. de arriba Sí, de sí, la que no sea legal es otro Sí. tema. Ah. No, no, Sí, la patenta. moto se patenta. De hecho, una moto sin patentar, sin la chapa patente, es secuestrada. Debería ser Debería. secuestrada Que no inmediatamente. lo es para nada porque Pero- pasa lo que dice el Ahí amigo. está la falla, pasa- en lo que decía la señora, estoy totalmente de acuerdo, porque la falla está en los controles, Claro. la falla está que tienen que parar las motos, pedirle los papeles, que no tienen los papeles en regla, secuestrar a la moto y se acabó Pero la no, historia. Es que Pero nosotros es que- agradecidos con un sistema de control eficiente y con eficaz. que la Pero- policía pero haga que- el trabajo que tiene que hacer, que es hacer los retenes, en vez de parar a la señora pobrecita que viene de hacer los mandados en el autito, que empiecen a parar a las motos. No, pero los y- retenes y- son- y los retenes son- No, los retenes, Este, te cuento, sí. yo tuve moto, y tuve cuatriciclo patentado, olvídate, tuve un Banshee patentado. A ver, yo te voy a explicar una cosa muy simple. Lo que decís es inaplicable. Porque una moto no la agarrás ni en pedo en un control. Si yo me quiero escapar con una moto, correrme con un auto, que sabe qué, no me agarrás ni en pedo. Bueno, la policía casi no tiene motos. No, pero te digo, con un auto olvídate. No le agarrás una moto, ni menos en un lugar a donde Con no gente. podés pasar caminando prácticamente. Vas a un centro como Liniers o cualquier barrio donde eligen los motochorros para andar. Pero tenés sistemas. No andas para- en el tenés auto. sistemas. Lo que pasa Ya es que sé, acá pero no por quieren ejemplo, gastar una moneda. el casco Esto es es muy otra cosa. sencillo. Primero, ¿Cómo no? Si están los arcos, eso de la no patente. solamente están los arcos, están las escopetas que tiran una
pelotas que parecen pelotas de tenis. Sí, pero no practican, así que no saben tirar. No, no tiene puntería, no le van a pegar a... Le van a pegar al Hay un sistema que está instaurado en ¿Cómo es la pelota de tenis? No entendí. Es un sistema muy parecido al cañón neumático, en donde vos das la orden al motociclista y acelera. No le tires esas buenas ideas porque... una pobre señora que pasaba por el frente va a quedar... ¿Qué dispara? Dispara unas pelotas de tenis así, pero pesan como 400 gramos. Y te tiran de culo. Pero no sabés cómo te... Y te dejan una roncha que no te olvidas por varios tiempos. Te pegan en la costilla y te las rompen. Así que calculá que son armas no letales. De gas comprimido. Son no letales. No son letales. Son menos letales. Perdón, son menos letales. No es que no son letales. Se llaman en inglés less letal, menos letales. Es decir, pueden matar. Pueden matar también. Pero te pegan una de esas y te tumban. Pero acá el verdadero tema, y esto es lo Cuídense que ya saben con qué le van a tirar. Dejarlo en claro. La cana, la policía, llámenlo como quieran, no paran a los verdaderos involucrados por la sencilla razón que están enfierrados. Si están enfierrados y se resisten a los corchazos, los policías no quieren quilombo, por la misma razón que no tocan un piquete. Es así de sencillo. Ahora, vos le das luz verde a la policía, es decir, no, de aquí en más los apoyamos, como ayer salió Patricia Bullrich a decir, no, que después no se quejen. A ver, vos tenés que tener un grupo especializado en temas. Hoy ya llega el crimen, vos lo tenés que tener estandarizado, es decir, yo dispongo de 2.000 o 3.000 efectivos para resolver este tema. Vos no podés usar un infante, algún tipo de infantería para cachar gente en una cancha de fútbol, porque los va a maltratar un poco. Y vos no podés utilizar gente que no practica tiro o que no está entrenada en reducción de personas. Hay circulando en internet un video en donde un policía bonaerense, los de policías de proximidad, ¿viste? Los pitufos, para detener a un pibe, pero le pegó una paliza tremenda. No sabe reducirlo. Muchachos, muchas gracias por venir. A vos por invitarme. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos en tercera posición. La empresa Monza va a aplicar suspensiones y despidos a unos 40 delegados y choferes de la línea 60. Son un grupo de empleados que ya en el año 2011 golpearon a 2 choferes porque no se quisieron adherir a un paro. Durante los años siguientes también hubo conflictos similares. El más fuerte se produjo en septiembre de 2016, cuando un mecánico del taller de Barracas perdió la vida aplastado por un colectivo que estaba reparando. Había un colectivo de la línea 60 sobre ella. Esto es en la playa que tiene la empresa en el barrio de Barracas. Falló, cayó y aplastó a un operario y lo mató. A partir de ese momento, los choferes colectivos de la línea 60 han iniciado un paro. Los delegados hicieron un paro, pero hubo algunos choferes que no quisieron adherirse. Hubo incidentes porque ellos decretaron un paro por tiempo indeterminado, pero algunos choferes no querían adherirse a la medida de fuerza y querían salir a trabajar. Y se generaron estos incidentes entre los choferes de la línea 60. Aunque hubo diferencias entre los choferes, los delegados gremiales pararon los servicios durante varios días. Lo que después reclamó la empresa es que en el marco de estas protestas se produjeron destrozos y agresiones en las instalaciones de la terminal de Barracas. La empresa que opera la línea 60, después de realizar una serie de sumarios administrativos, tiene previsto despedir a los responsables de las agresiones y la destrucción de las oficinas. La línea 60 era una línea bárbara, la verdad que funcionaba bárbaro. Yo la conozco bien porque era la línea, uno de los colectivos que yo tomaba siempre para venir a laburar y para ir a estudiar. Sin embargo, de un tiempo a esta parte es una línea en permanente conflicto. Cualquiera que venga desde el norte ha visto cómo por conflictos de la línea 60 se cortaba Panamericana, se cortaba Puente Saavedra. Está aquí conmigo Marcelo Paciuto, presidente de Monza, ¿sí?, que es la empresa que explota la línea 60. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué hay tanto quilombo con la 60? Bueno, buenas noches. No, la línea 60 en el año 2010 se vendió. La sociedad antigua se vendió las acciones, cambió de dueños. Se hizo una inversión muy grande, era una empresa camino a la quiebra, la verdad que estaba devastada.
con unidades muy viejas. Los nuevos Había sido una muy buena línea de mejores, sí, de los en mejores los efectivos y después años cayó. 70, 80 fue una muy buena línea. Bueno, los socios nuevos invirtieron muchísimo dinero, cambiaron 342 unidades nuevas, acondicionaron una terminal que es Ingeniero Maswich, se hizo una terminal muy, muy importante en Barracas, nueva, que se inauguró el 27 de agosto del 2016. ¿Pero no es ahí donde se murió un trabajador? Es ahí donde hubo el accidente, donde lamentablemente falleció el trabajador. Y bueno, desde el 2010 que hubo el cambio de sociedad, hay un grupo de, yo no le llamo trabajadores, Rolando, porque es gente que, la que ustedes estábamos viendo en los videos, son personas que la gran mayoría tiene una ausencia en los últimos 2 años de 400 días de no venir por ART, enfermedad. O sea, ¿Pero no tienen protección sindical? ¿No son delegados? No, en algunos casos son Pero empleados. la ley protege a los delegados si van a actividades gremiales. No, los delegados tienen su tiempo gremial como corresponde, como cualquier sindicato, pero estos son empleados que van cambiando su patología, hacen denuncias en la RT, se enferman. Los casos que estamos mirando ahora son gente que, le vuelvo a repetir, que en el último año 400 días, en los últimos 2 años 400 días hay gente que no vino a Pero eso es trabajar. un conflicto sindical con un grado de violencia. Sí. ¿Ustedes no pueden negociar o pueden despedir en esos casos? Nosotros, yo la verdad como presidente de la sociedad exijo los derechos y obligaciones que tiene una empresa. Las obligaciones las tenemos que cumplir y si no las cumplimos las tenemos que acatar. Y los derechos que tiene una empresa, o sea, yo no puedo despedir a una persona que le partió la cabeza al jefe de personal sin un conflicto, sin un paro, sin una medida. La conciliación obligatoria que se dictó el 9 de septiembre duró hasta el 20 de febrero. El 21, 22 de febrero se mandaron los sumarios administrativos a esa gente que se ve en el video. ¿Qué sumario administrativo? ¿Despido? No, sumario administrativo para que haga el descargo porque se encontraba dentro de una oficina que nadie lo invitó a pasar, la rompieron Pero toda. eso es parte de una protesta. Sí, no sé. ¿Eso no lo cubre de alguna manera el hecho de que haya sido parte de una protesta? No, porque es una oficina que trabaja un jefe de personal, 3 personas fueron lastimados, uno tuvo que ser operado con conmoción cerebral y... ¿Así en ese momento? El que salió el último en la foto, ese señor fue operado hace un mes. Y bueno, el sumario para que haga el descargo y la empresa va a tener, como le dije, sus derechos, y bueno, va a suspender y va a despedir a quien corresponda. Le aclaro, Rolando, nosotros... ¿Y lo pueden hacer sin un conflicto? No. O sea, ¿saben que van camino al conflicto? No, Rolando, nosotros estamos despidiendo con causa, porque alguien que entra a una oficina donde no lo invitaron a pasar, rompe todo, es un despido con causa. Sí. Ahora, después, bueno, nos tienen que aparar los derechos que tenemos también. Pero por otro lado, también le digo que esta gente no, yo creo que no es un lugar, porque es una empresa que la queremos ordenar, somos gente de trabajo, vamos por 2ª, 3ª generación, como le comentaba antes de empezar la nota, y nosotros queremos dar trabajo, no es que vamos a despedir 10 personas o 15 para dejar menos personal. No, queremos tomar más gente, pero no queremos poner tomates en un cajón donde están los tomates podridos, porque se van a podrir todos. Entonces, No hay un conflicto por salarios acá a la vista. No, acá la empresa está totalmente al día, salarios al día, sueldos al día, los colectivos están todos habilitados como corresponde, las terminales habilitadas, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo participó de todas las habilitaciones en este caso. ¿Es un conflicto por el poder de la empresa? Y hay un grupo de personas, 60 personas, que hacen esto, y lo vienen haciendo hace 7 años. Entonces, llegó un día como hoy que ya no da para más, donde alguien entra a una oficina, rompe todo y le parte la cabeza al jefe de personal. 2 días la empresa tenía el jefe de personal. O sea, no era alguien que venía trabajando que alguien puede decir... Lo odiaban. Claro, lo odiaban, el tipo... 2 días la empresa tenía. 2 días. Entonces, acá no hay límite. Entonces uno tiene que poner un coto a esto porque si no va a terminar peor todavía esto. ¿Esto es un problema ideológico? ¿Es un conflicto porque la comisión interna es radicalizada de frente izquierda o algo estilo? ¿O es un problema de que se juntó gente que quiere manejar la empresa o no sé? Yo creo ¿O que ustedes hicieron algo mal? No, yo creo que se juntó gente en un principio, allá por el año 2009, 2008, la empresa estaba muy mal y en aquellos años había una idea de crear una cooperativa con la empresa. Eso se truncó con la venta y quedó ahí
un nicho de gente que siguió con otras ideas y se llegó a esto. O sea que podía haberse convertido en una empresa recuperada. En ese momento sí, la idea se llegó a hablar hasta en diputado, esta empresa para hacerla recuperada y todo, sí, sí, en ese momento. ¿Y esa gente viene de ese momento? Sí, hay gente que viene en ese momento, otra gente que se incorporó después, hace 4 o 5 años, pero... ¿Y ustedes creen que con este clima van a poder despedir realmente a los tipos, por más que le hayan roto la cabeza a alguien a palo? Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos obligaciones y derechos. Pero una cosa son las obligaciones y los derechos, otra cosa pero es la yo no- correlación de fuerza. Digo, ¿Cómo puede convivir? vos sabés también como yo Pero, que Rolando, ¿cómo una podés- cosa es el ámbito de lo legal y Pero otra está bien, pero- la medida de fuerza. Perfecto, Rolando, pero ¿cómo podés convivir con alguien que toma esta medida? ¿Cómo puede manejar un colectivo esa persona, cualquiera de estos muchachos, que vos le darías un colectivo a una persona de esta? No, bueno, yo no se lo voy a dar. O sea, no quiero que pase lo que pasó en las últimas tragedias. Y sabíamos que íbamos a pasar y no hicimos nada. Bueno, yo, personalmente, no lo voy a permitir. No, yo creo que además que es muy difícil convivir en un nivel de violencia donde hay tal grado de agresión Pero, entre la Rolando, patronal y los empleados. vos ves este video. y No, ves- yo no sé cómo se vuelve de esto. Bueno, vos ves Si esto llegara a pasar en el canal, no sé cómo se convive al día siguiente. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros. Pero vos ves este video y mañana un conductor de esto tiene un accidente. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué la empresa no hizo nada? Bueno, yo hice todos los pasos, la empresa hizo todos los pasos. Llegamos hasta acá. Bueno, queremos los derechos que tiene que tener una empresa. Una ¿Y la empresa- justicia qué hace? Mira, todos estos casos, esto mismo también está en la justicia penal. Tienen causa varias de estas personas, pero la justicia penal, lamentablemente, es lo que hablamos todos, ¿no? Es muy lenta. Recién están siendo procesados por incidentes del año Pero 2011. mientras vos estás acusando a alguien penalmente de que le partió la cabeza al jefe de personal, ¿no lo puedes echar? No, porque tengo el conflicto que voy a tener. O que puede suceder. O sea, es un despido con causa. O sea, lo que vos me dijiste recién, si viene alguien acá al canal y te parte la cabeza a un productor o a vos, lo van a despedir. Bueno, acá puede haber un conflicto, un paro, no sé qué puede haber. La realidad es que es un despido con causa y los derechos los tenemos nosotros. No tendremos por qué tener ningún conflicto porque es un trabajador que le pega a un compañero de trabajo. Sí, no Más solo es allá del conflicto, rango. además porque uno puede decir, bueno, el conflicto dentro de los 60, fúmatelo vos, pero esto se puede traducir en un corte de calle, corte de Puente Saavedra, corte de Panamericana, como ya pasó. Sí, puede ser que suceda, no sé, ojalá que no y que sea algo, que no suceda nada, que termine en un conflicto. ¿Ustedes, digamos, los directivos tuvieron amenazas aparte? Sí, hemos tenido O en estas años escaramuzas. anteriores. No, trompadas. hemos tenido de Digo, todo. no es una situación para que la pase nadie, pero... Hemos tenido de todo tipo, inclusive hay directivos que han tenido que cambiar teléfono y otras cosas particulares. Pero en el día a día, como vos decís, es muy difícil. Y nosotros queremos dar trabajo, tenemos 342 colectivos y queremos tener el plantel de 1000 personas trabajando a pleno. Nosotros somos gente de trabajo. No ¿Hay somos otras líneas de colectivos que están en una situación similar? No. ¿O ustedes son la única que tiene este Había nivel de una, conflicto? pero que había un tipo de conflicto parecido, que era una línea del oeste y se llamaba Ecotran, pero se vendió, quedó dividida porque hubo ahí un negocio diferente. Ujú. Pero no, esta es la única que tiene este nivel de conflicto. Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí, el resto de las empresas funciona diferente. El resto de las empresas funciona diferente. Aparte es una empresa que para la gente del norte es una salida muy buena a la mañana y para volver del trabajo. O sea, la empresa parada es una molestia grande. ¿Cómo sigue el ajedrez este? Una vez que ustedes despidan a la gente y venga el conflicto, ¿cómo sigue? Y la alternativa puede ser varias. Una puede ser, que sería lo más lógico, que sea un despido y acaten el despido y no suceda nada. Es lo que yo espero. ¿De quién depende? Y depende de los trabajadores, del cuerpo delegado y de los empleados. Pero esto es 2 más 2. Si ya hubo medidas de fuerza extremas antes, va a haber medidas de fuerza ahora. Pero si hay medida de fuerza por Y algo... después, ¿quién tiene que terciar en eso? ¿El Ministerio de Trabajo? No. Y puede ser Porque que, una cosa que el Ministerio de Trabajo tercie si el sindicato se presente y pide la conciliación obligatoria, cosa que Sí, me pero una cosa es la parece... conciliación obligatoria, otra cosa es cuando el conflicto se traslada a medidas de fuerza en la calle y se convierte en un problema No, de pero seguridad. yo creo que no corresponde la conciliación obligatoria, a mi modo de ver, porque esto, pedir una conciliación obligatoria por algo que pasó de esta manera, que estoy viendo de vuelta en el video, me parece una irracionalidad. Pero bueno, si dan la conciliación obligatoria, la empresa va a acatar todo lo ¿Y que... ustedes no diga. pueden decir que es imposible la convivencia? No se le... Ya lo dijimos varias veces. Pero, Rolando, la empresa va a acatar todo lo que la justicia nos pide, el Ministerio de Trabajo, el del Transporte, el de Seguridad. Estamos a disposición. Nosotros queremos trabajar y dar trabajo. Y que la gente que venga a trabajar, trabaje tranquila. Hay choferes que no están de acuerdo
con lo que se hace, le rompen el auto, le pinchan las gomas, le hacen la vida imposible. Muy difícil vivir así. Sí, complicado. Muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto. Así nos vamos. Esta fue tercera posición. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.